Pues comenzamos hoy la lección número 2 del curso de astronomía de iniciación y hoy nos vamos a centrar en la estrella. Vamos a intentar conocer todo sobre ellas, no, porque todo es imposible, es infinito, pero sí tener unos conocimientos profundos de qué son, cómo se forman, cómo mueren, cómo se agrupan, a cómo viven, ¿no? Al final vamos a conocer el ciclo de una estrella de una manera global, ¿vale? Ya os digo, con una profundidad bastante importante. Eh, la intención es que cuando miréis al cielo no veáis puntitos y cielo negro, que veáis mucho más, ¿no? Que podáis, seáis capaces de imaginaros esas estrellas cómo son, cómo están, según el color que tienen, en qué fase de su vida están o qué sorpresas nos pueden dar en un futuro más lejano que nosotros no veremos. ¿Vale? Entonces, bueno, hoy vamos a aportar una serie de conocimientos para complementar lo del otro día. Lo primero es saber realmente qué es una estrella. Por definición, fijaros qué palabrotas se usan aquí. Una estrella es un esferoide, ¿vale? Formado por gas y plasma que está en equilibrio hidrostático, que eso se alcanza por su propia gravedad. Vamos a ver un poquito lo que es esto, porque vale, el gas todos sabemos lo que es, ¿no? Todos sabemos cuando calentamos el agua, sale vapor de agua, pues eso es gaseoso, ¿no? Lo tenemos claro. El estado de la materia. Bueno, pues el plasma es otro estado de la materia. Es lo que ocurre cuando el gas lo calentamos todavía más, ¿vale? Es decir, es un estado fluido como el gas, pero aquí cambia, porque hay tanto calor que los electrones se separan de los protones. Ya no tenemos la clásica imagen del átomo, ¿no? Como un protón rodeado por electrones, sino que en un plasma el electrón se va a tomar por saco y va formando una nube por ahí, van haciendo lo que quieren. ¿Y eso qué termina? Pues que las partículas estén cargadas eléctricamente, puede transmitir electricidad y otra serie de cosas que lo hacen especial, ¿vale? Así que el plasma es otro estado de la materia, es sólido, líquido, gaseoso y plasma. Hay otros más, ahora hay cosas muy modernas por ahí, pero bueno, básicamente esos son los cuatro más comunes. De hecho, el plasma es el estado de la materia más común en todo el universo, fijaros. O sea, no es el gas de las nebulosas ni el sólido de los planetas, es el plasma, ¿vale? Pues el plasma está en las estrellas también, gas y plasma. En las partes que están más calientes de una estrella va a ser plasma. Y que se encuentra en equilibrio hidrostático. ¿Eso qué significa? Pues que está en una, digamos, tiene su forma redondeada y está estable. Ahí, digamos, la gravedad haría que la estrella se apretara, pero se encuentra con una presión, que es la energía que produce el núcleo. Y eso, esa energía de dentro hacia afuera, en consonancia con la gravedad que va de fuera hacia adentro, hace que la estrella esté en equilibrio, ¿vale? Equilibrio hidrostático. Por lo menos lo va a estar casi toda su vida. Como veremos luego ya al final, ese equilibrio se pierde al final, se pierde en la última fase de la vida de una estrella y ya ahí la cosa pinta regular, ¿vale? Para las estrellas. Ya lo veremos luego, ¿vale? O sea, esta es la definición de la estrella. Básicamente una bola de gas y plasma que está en equilibrio, está estable. Las estrellas son muy grandes, ¿vale? Ahí tenéis la Tierra en chiquitito, a la izquierda arriba, pues a esa escala, nuestro Sol, que es una estrella normalita del montón, de masa intermedia, nuestro Sol tendría un tamaño así. No está mal, ¿vale? Veis la comparación. Al final, dentro del Sol, si fuera una bola vacía, cabrían 1.300.000 tierras. O sea, fijaros, cuando vemos el Sol ahí chiquitito arriba, fijaros qué barbaridad, ¿no? En fila india, si fuera el diámetro del Sol, son 111 tierras. Fijaros, dentro caben 1.300.000. Una locura. Y es un Sol normal. O sea, hay Sol, es verdad que hay estrellas más pequeñas, pero no tantas. Pero hay estrellas muchísimo, muchísimo más grandes. ¿Vale? El Sol es totalmente intermedio. Está formado por varias capas, como todo, ¿vale? Los planetas, los satélites, pero el Sol tiene una propia. Tiene un núcleo. El núcleo ya sabemos es donde se iba quemando esos átomos, ¿vale? Ese hidrógeno. Tenemos la zona radiativa, tenemos luego dos capas, la zona radiativa y la zona convectiva. Esto, bueno, es por curiosidad simplemente que lo sepáis. Casi toda la energía se produce en el núcleo y esa energía va hacia afuera y en la zona radiativa básicamente se transmite por radiación, ¿vale? Es decir, pues como
como en la olla también, ¿no? Va de abajo hacia la olla directamente por la parte de contacto. Y en la zona convectiva se forman corrientes de convección, ¿vale? Como chorros que suben y bajan, suben, llegan a la superficie del Sol y emiten energía, o sea, da como si estuviera chorros hacia arriba y hacia abajo, hacia todos los lados. Esa es la zona convectiva. Luego, más fuera de esa zona, ¿qué tenemos? Tenemos la fotosfera. La fotosfera podríamos llamarlo casi el suelo del Sol. Es lo que observamos, por ejemplo, si usamos un filtro en un telescopio normal y en la superficie ya veis está a unos 5.500 grados centígrados, mucho más frío que el núcleo. Acordáis que estaba a 15 millones, entre 10 y 15 millones de grados. Pues aquí hablamos de unos 5.000 y pico grados y es donde salen las manchas solares, ¿vale? Esas manchas negras que son muy fáciles de ver. Pues, cogéis unos prismáticos, lo apuntáis hacia el Sol y la imagen de atrás se proyecta sobre una superficie lisa, movéis el prismático para que se vea la superficie bien definida, podéis ver perfectamente las manchas. Además, ahora estamos en un ciclo del Sol muy interesante que está repleto de manchas, entonces vais a ver muchos puntitos negros. Esas manchas son oscuras porque están más frías. Ojo, más frías estarán a unos 4.000 y pico grados. Lo que pasa es que comparativamente a lo que tiene alrededor, pues muchísimo más frío, ¿vale? Y por eso se ven negras. En realidad tienen un montón de brillo. Si lo viéramos de noche, nos deslumbrarían, ¿vale? Lo que pasa es que comparativamente al resto, pues son muy pequeñas. En la fotosfera está ese tejido de granulación. Si os fijáis en esa foto, hay como granitos, ¿vale? Cada uno de esos granitos tiene el tamaño de la península ibérica, ¿vale? O sea, es una barbaridad. Bueno, en la superficie del Sol. La siguiente capa es la cromosfera. En la cromosfera es donde vemos esa convección que os decía, esa capa convectiva, esos chorros de energía salen hacia afuera y forman esos arcos que veis ahí, ¿vale? Son las llamaradas o protuberancias solares. Estas no se pueden ver con un filtro normal. Necesitan tener un telescopio, un telescopio solar que se llama en H-alfa, que básicamente lo que hace es bloquea toda la radiación del Sol y solo deja pasar la radiación H-alfa del hidrógeno ionizado. Eso es hidrógeno ionizado, ¿vale? Eso es plasma. Son llamaradas de plasma que salen disparadas del Sol a velocidades enormes. A veces pueden llegar a la Tierra o a los planetas, ¿vale? Y producir una tormenta solar. Y a veces, en la propia gravedad del Sol, como veis en la foto, las atrae de nuevo y produce un arco. Por un lado sale y por otro entra, ¿vale? Con una actividad magnética brutal. Es un fenómeno muy interesante. Ahora hay muchas. Como digo, estamos en una parte del ciclo solar de mucha actividad. Y luego cada 11 años se repite un ciclo. Ahora estamos así, dentro de 5 o 6 años estaremos otra vez bajo mínimo y habrá poquitas manchas y pocas llamaradas. Pero ahora es verdad que es una época interesante para engancharse al Sol. Además, al final es cómodo, no tenéis que trasnochar. Si la astronomía fuera a observar el Sol, estaría bien. Y por último, la corona. La corona es casi la atmósfera del Sol, es la parte más alejada, imposible de ver, a no ser que ponga algo por delante del Sol que te tape todo. Eso ocurre en un eclipse solar, ¿vale? Ahí podéis ver una imagen de la Luna justo delante del Sol, bloqueando toda su luz, y vemos esos picos que salen hacia los lados. Esa es la corona. Ahí, en fin, eso está formado por partículas que alcanzan unas velocidades enormes por unas corrientes magnéticas y alcanzan una velocidad enorme y por tanto una temperatura muy grande. Hablamos de 1 millón de grados. Curiosamente, o sea, es paradójico, ¿no?, que fuera del Sol pueda hacer más calor que en la superficie, pero ocurre porque se forman una especie de remolino de partículas cargadas que al ir tan rápido tienen una temperatura mucho más alta, ¿vale? Pues como digo, la corona. Esta es nuestra estrella, no tiene más secretos. Os recuerdo que en el núcleo se estaba quemando, se estaba fusionando el hidrógeno para formar elementos más pesados, para formar en nuestro caso helio, ¿vale? Juntábamos 4 átomos de hidrógeno, formamos helio, que es más pesado, y de esa manera se libera la energía. Amparo pregunta por aquí que si lo que provoca la aurora boreal es el viento solar. Efectivamente, son partículas expulsadas por el Sol, ¿vale? Digo lo que veis, hay aquí una llamarada que en vez de caer hacia el Sol luego acaba saliendo hacia afuera, llega a la Tierra, nos daría directamente a la Tierra. Lo que pasa es que la Tierra tiene su propia protección.
una capa y un campo magnético que protege de que esos rayos del Sol lleguen directamente. Y entonces entra por los polos, por el polo norte y por el polo sur. Y ahí, en la atmósfera, esa radiación interfiere con el ozono y se estimula, emite radiación, que son las auroras boreales. Así que sí, sí, el Sol es totalmente llamadas son las culpables de nuestra aurora. El Sol forma parte de una galaxia, ¿vale? Aquí tenemos una imagen, una que captó Eric con el telescopio aquí en el complejo. Bueno, es una de las galaxias espirales más interesantes y relativamente cercanas que tenemos y está formada pues, por 100.000 millones de estrellas. Estos son los grandes bloques estructurales del universo. Y nuestro Sol pertenece a una parecida a esta, también espiral, que es la Vía Láctea, ¿vale? No podemos verla, lógicamente, porque estamos dentro de ella. Sería como mapear un bosque desde dentro, con todos veríamos los árboles, pero sería complicado ver los bordes. Lo mismo ocurre aquí, ¿no? Vemos perfectamente otras y la nuestra pues nos cuesta más. ¿Qué vemos aquí? Las estrellas por separado no podemos verlas de lo lejos que están, ¿vale? Hablamos de 22 millones de años luz, muchísimo. Cuando hablamos de galaxias hablamos de millones de años luz en general, ¿vale? Esta es de las cercanas, como digo, dentro de lo que cabe está aquí al lado. Y sí vemos una cosa llamativa, que vemos en muchísimas espirales, que es esa mancha rosada. Ves que tiene un montón, ¿verdad? Y van siguiendo sus brazos en espirales, con unas manchitas, unas nubecillas pequeñas rosas. Si hiciéramos zoom a alguna de ellas o estuviéramos dentro de esa propia galaxia, veríamos una nebulosa, ¿vale? Como esta que tenéis aquí, que enseñé la semana pasada de la nebulosa del Águila, que ahí en medio vemos los pilares de la creación. Vale, pues en estas nubes es donde está el meollo de la formación de estrellas, ¿vale? Cada una de estas nubes va a dar lugar a la formación de cientos o algunos miles de estrellas y, como habéis visto, predomina sobre todo en los brazos de la galaxia. Esta es la nebulosa trífida. La sacamos aquí con el telescopio, con el C14, con el grande, que lo estrenamos hace poco. Y, bueno, fijaros qué cosas se ven, ¿no? Ahí tenemos una cantidad de gas enorme que ha ido aglomerándose, ha ido condensándose. Ahora veremos cómo, de una manera mucho mejor, para formar las estrellas que veis ahí. Las estrellas que veis aquí en el centro de la nebulosa roja, ¿vale? De la rosa, hay dos estrellitas juntas. Esas dos estrellas son las que iluminan todo el gas que hay alrededor, ¿vale? Realmente lo iluminan porque lo ionizan. Luego hablaremos del tema de ese gas. Que básicamente aquí nacen estrellas. Aquí además, fijaros qué curioso, esto me di cuenta el otro día, hay un ojo. No sé si lo veis en la parte azul. No sé, ¿se me ve el puntero? ¿Se ve cuando lo muevo? Sí, porque fijaros aquí en medio. Es curioso, yo nunca me había fijado en otras fotos, pero hay un ojo totalmente de persona desde ahí mirándonos. No sé, que no lo vean las páginas de conspiraciones. Entonces, bueno, aquí tenemos la nebulosa trífida que se encuentra en Sagitario, se puede ver en verano y es un ejemplo clarísimo de formación de estrellas. Aquí tenemos dos regiones de gas. El gas colorido que vemos, ¿vale? Donde están haciendo estrellas, y luego vemos un gas negro que es eso que le da la forma de trífida, que lo divide al menos en tres partes, en realidad son cuatro, ¿vale? Pues esa nube negra es otra nebulosa donde están haciendo estrellas, pero que está por delante de la anterior, de manera que parece que la corta, pero no, es efecto de perspectiva, ¿vale? La nube negra es lo mismo, pero está mucho más cerca de nosotros, y por eso nos tapa lo que hay por detrás. Fijaros, aunque ahora hablaremos de eso, realmente la nube negra es donde están naciendo las estrellas. Eso es gas, el hidrógeno, ahí se pone en forma de moléculas, se juntan dos átomos, es más pesado, más denso, y se enfría. Entonces eso permite que se vaya juntando para formar estrellas. En cambio, la nube rosa que veis, roja, ahí las dos estrellas la iluminan tanto, le proporcionan tanta energía que hacen que los electrones salten de sus protones, se excitan y no puedan juntarse para formar moléculas ni nubes más densas. Pues al final, aunque esta nube haya dado lugar a, yo que sé, a 200, 300 estrellas, las propias estrellas que tienen más masa, como las dos que veis ahí, al final hacen que esa proliferación de estrellas se pare, ¿vale? Las detiene al calentar el gas y evitar que pueda seguir juntándose. En la nube negra que veis por delante, ahí sí, ahí el gas sí está formando estrellas ahora mismo. No las vemos porque está dentro de la nube. Está opaca, la nube es muy densa y no se ve. Con el tiempo, ¿qué ocurrirá? Pues que algunas estrellas brillantes acabarán por iluminar estas cuatro franjas negruzcas
brillará muchísimo más que la de atrás, que ya estará más apagada, bueno, y la actividad de estrella ya dejará de producirse la formación de estrellas, porque el calor que producen las estrellas recién nacidas evita que se puedan condensar. Aquí tenéis otro ejemplo clarísimo, fijaros, ¿no? En los brazos de la galaxia, no hace falta se ven las manchas rosas por todos lados, ¿vale? O sea, las estrellas espirales, por lo general, rebosan de gas y rebosan de estrellas recién nacidas. Cuando una estrella ya es muy añosa y ya es muy, muy, muy antigua, ese gas poco a poco se va consumiendo, va desapareciendo y se va perdiendo. Y aquí metemos un concepto del que no hemos hablado nunca en ningún curso, pero creo que es interesante. Se llama la masa de Jeans. Es decir, yo tengo nubes en la galaxia, están flotando por ahí. El hidrógeno en forma de átomo con otro, están juntitos, pero ¿qué hace que esa nube empiece a apretarse, empiece a condensarse para formar cientos de estrellas? Pues tiene que ocurrir algo. Y ese algo se llama superar la masa de Jeans. Esa masa de Jeans es una masa a partir de la cual esa nube se va a quedar inestable y va a empezar a colapsarse por acción de la gravedad. ¿Vale? Entonces, ¿de qué depende la masa de Jeans? Es sencillo de entender, ya veréis. Una nube va a ir creciendo, cogiendo gas de alrededor por la gravedad y va a ir creciendo y teniendo una masa mayor, ¿vale? Irá, como os digo, aumentando su tamaño, aumentando su densidad. Y habrá un momento en el que llegue a esa masa de Jeans y entonces, ¿qué ocurre? La nube se queda inestable, se fragmenta y empieza a apretarse. O sea, ahí la gravedad ya puede actuar. ¿De qué depende eso? De dos cosas, de la densidad y de la temperatura. A ver, es sencillo, es decir, tenemos una nube muy poco densa, ¿vale? Es muy grande, mucho volumen, pero muy poco apretada. Pues esa nube no va a tener la cantidad suficiente de materia como para apretarse, para colapsarse, ¿vale? Entonces, lógicamente eso es importante, ¿vale? La masa que hay, el tamaño, la densidad. Ya si supera determinada densidad, la gravedad ya sí es más intensa. Sabes que cuanto más masa hay, más gravedad. Entonces, cuando superamos una densidad umbral, la nube empieza ya a apretarse, ¿vale? Y a formar estrellas. Y por otro lado, la temperatura. Os he dicho que cuando hay estrellas muy calientes cercanas, calientan la nube y eso no hay narices de que se condense. Al revés, el calor lo va separando entre sí los átomos, separa los electrones de los átomos, de los protones, y eso es imposible. Así que hace falta también que haya frío, ¿vale? Para que sea denso y frío. Y una vez que se produce eso, ya permite que la nube se vaya colapsando. O sea que la masa de Jeans es variable. O sea, podemos tener una nube, por ejemplo, en el brazo de Sagitario a 5.000 años luz, con una masa de Jeans de 2.000, ¿vale? 2.000 masas solares. Pues a lo mejor si esa masa nunca se supera, si está en 1.900, ¿vale? El equivalente a 1.900 soles, pues nunca va a acabar formando estrellas. ¿Qué pasa? Que esa nube en el futuro puede encontrarse con otra que pesa como 1.000 soles y ya las dos juntas se aprietan, aumenta la densidad y ya si superan la masa de Jeans ya empieza a producirse la formación de estrellas, ¿vale? Así que como digo, el gas está ahí, pero no empieza a juntarse por arte de magia, ¿vale? Hace falta un desencadenante. Y ya sea porque aumenta su densidad o porque la temperatura sea más fría, tiene que superar la masa de Jeans. Ahí tenemos una nube en la que ya se ha superado la masa de Jeans y empiezan a condensarse algunas zonas que son las que veis rojizas. Al final esa zona, esa nube que se forma dentro de la nube, se va fragmentando y se va dividiendo y subdividiendo en zonas más pequeñas. Esas zonas más pequeñas se llaman núcleos densos, ¿vale? Es decir, son subzonas de la nube principal ya más pequeñitas y cada una de esas va a dar lugar a una o a varias estrellas. Pueden ser muy reducidos de tamaño. Como veis aquí pueden tener una masa pequeñita de hasta 30 masas solares y un diámetro pequeño. Eso PC significa parsec. Parsec, bueno, es otra manera de hablar de distancias. Tenemos el año luz y el parsec. Para divulgación usamos siempre los años luz, como, bueno, más sencillo. En realidad, 3,26 años luz son un parsec. El parsec siempre va a ser 3 veces más que los años luz. Un poco más lioso, pero bueno, por lo menos para que os suene, ¿vale? Esa medida. Y luego tenemos otro tipo de núcleo denso que son los glóbulos de Bohr.
Glóbulos de Bohr sencillamente son núcleos densos, pero que están relativamente aislados. A veces están dentro de una nube, pero están como a su bola. A veces por la periferia, a veces no están juntos con otros, ¿vale? Son, bueno, lugares donde están naciendo estrellas, pero ya digo, solitarios. Esto es un glóbulo de Bohr, ¿vale? Dentro de la nebulosa Carina, que se puede ver desde el hemisferio sur, pues tenemos este grandote, ¿vale? Realmente yo siempre veo aquí a alguien haciendo un corte de manga. Ahí dentro probablemente haya material para formar 2 o 3 estrellas. Tiene un diámetro de 2 años luz, que no está mal. Y vemos otros chiquititos, aquí vemos otro pequeñito también al lado, ¿vale? Bueno, pues aquí está el meollo, aquí es donde está el embrión de la estrella apretando, o de las estrellas, apretándose cada vez más hasta que ya forme la estrella, empiece a fusionar el hidrógeno, brille, emite energía y acabe, pues lo que quede del glóbulo de Bohr, acabe pulverizándolo, acaba desintegrándolo con la radiación que emite. Esta es otra foto que hizo Erika de aquí desde el complejo. Bueno, esta es una nebulosa espectacular, la nebulosa Crescent se llama, la constelación del Cisne. No tiene nada que ver ella en sí con la formación de estrellas. Ella es lo que ocurre cuando una estrella muy grande, bueno, está avanzando, tiene una edad avanzada y antes de morir empieza a echar capa hacia afuera, luego lo hablaremos, y forma una nebulosa, se llama Wolf-Rayet. Eso es una cosa más avanzada, pero bueno, ahí tenéis un ejemplo, luego sonará. Realmente he puesto esta imagen, me llamó mucho la atención, no es muy conocido, pero cuando hice zoom, fijaron en el centro, al lado de la estrella central, hay una manchita negra, ¿vale? Y lo que tenemos ahí, no se han hecho estudios sobre esta manchita, pero he visto que compartía la misma opinión 2 o 3 astrónomos de Estados Unidos, es un glóbulo de Bohr, ¿vale? Ahí dentro, así porque sí, hay una estrella naciendo dentro de esa nubecita, una o varias. ¿Qué hará esa nube en medio de nada? En medio de la nada, pues no sabemos. Probablemente haya hidrógeno invisible entre medias. Y bueno, ahí ha dado la casualidad, las condiciones han hecho de que se junte directamente y se forme ahí el glóbulo de Bohr. Está por delante, lógicamente, de la otra nebulosa, ¿vale? De la nebulosa Crescent. Hay muchos glóbulos de Bohr. Con un telescopio a simple vista es casi imposible verlo, a no ser que sepa dónde mirar exactamente y vaya a tiro hecho con un telescopio grande. Con fotografía es relativamente fácil, ¿vale? Las nebulosas de mayor tamaño. Esta, por ejemplo, es sencilla. Esta es una nebulosa, se llama la nebulosa Pacman, que está en Casiopea. Esta foto fue de prueba del telescopio grande, pero bueno, os la he puesto de todas formas porque se ve perfectamente toda esta zona. Es decir, esto es una nube enorme, una nube colorida, roja, y tiene una región aquí, esta región negra que veis, donde el hidrógeno está en forma molecular, está muy apretado, denso, y aquí sí van naciendo estrellas. En las otras partes del gas no. Y fijaros que también tiene glóbulos de Bohr. Aquí tiene una, aquí tiene otros. Los glóbulos de Bohr, núcleos densos, realmente son todos primos hermanos, ¿no? Pero sí hay muchas zonas, muchos núcleos donde están produciéndose ahora mismo estrellas. Ahí tenemos los principales. Esta foto salió el otro día por el James Webb. Y bueno, como veis, una cosa es fotografiarlo con telescopios de observatorio o incluso con el Hubble, y otra ya es meterse dentro con el James Webb. Fijaros qué barbaridad, ¿no? Las formas que hacen. Estas son estrellas naciendo. Aquí estas masas negruzcas que se ven de gas, ahí el gas está muy apretado, muy denso, molecular, y las estrellas que se han formado, esta que veis aquí debajo, fijaros cómo ya no tiene gas alrededor y ilumina todo lo que hay alrededor. Forma como una cavidad que la ilumina. O sea, esta foto es tridimensional. Uno puede, en fin, imaginarse ahí. No es nueva, Raúl, creo que has preguntado. No es nebulosa nueva. Es una zona que ya conocemos de Ross Fiuchi, está justo al lado de Antares. Cuando uno busca nebulosa de Antares, en la zona del Escorpión, hay maravillas, ¿no? Todo muy colorido. Hay nebulosas verdes, hay nebulosas azules, amarillas, rojas. Pero claro, ya cuando haces un zoom tan grande como el que te permite el James Webb, pues puedes ver detalles que antes era imposible de ver. El Hubble ve esto en pequeñito y más borroso. El James Webb te saca aquí, en fin, las huellas dactilares. Increíble, ¿no? Y otro tipo de nubes que el Hubble no puede ver. Bueno, pues aquí tenemos un claro ejemplo de una cosa que produce. Fijaros, la estrella de aquí abajo, donde tengo el cursor, como veis, está en una cavidad. ¿Por qué? Porque es una estrella enorme, con una masa enorme que produce muchísima radiación. Y esa radiación va
produciendo una onda hacia una onda expansiva que va horadando el gas que hay alrededor. Lo va prácticamente desintegrando. Conforme pasa el tiempo, esa cavidad va creciendo. Y esas cavidades las encontramos en casi todas las nebulosas. Fijaros, vamos a ver otro ejemplo visto desde arriba. Estos que veis, las dos líneas marcan un brazo de nuestra galaxia, visto desde arriba. ¿Qué tenemos ahí? Ahí tenemos una nube molecular gigante. ¿Eso qué significa? Una nube de gas enorme y fría, en el que ya es negra a simple vista, ahora con la foto la veríamos negra, ¿vale? A una temperatura baja, de muchos grados bajo cero, y una masa enorme. En esa nube molecular, ¿qué va a ocurrir? Pues se supera la masa de Jeans. Y entonces, en los sitios donde se supera, se van rompiendo los fragmentos y van apretándose y pueden salir varias zonas más densas. En este caso, bueno, en inglés se llama clams. Realmente no, en español no se usa, no tiene una traducción exacta, es como agrupación, acúmulo. Bueno, sencillamente dentro de una nube molecular aparecen zonas donde la presión aumenta, ¿vale? Llamémoslo agrupación de gas, ¿vale? Y dentro de esos clamps, de esas agrupaciones, pues pueden apretarse todavía más y salir los núcleos densos, ¿vale? Como veis, esto es jerárquico. Es decir, hay una estructura grande, dentro se producen estructuras medianas, más pequeñas, y luego tenemos los núcleos densos que van a dar lugar a la estrella. ¿Esto qué significa? Pues que a lo mejor vemos estrellas naciendo y realmente no es toda la nube molecular, vemos solo una porción, pero la nube es muchísimo más grande. Esto ocurre en Orión. Esta es la constelación de Orión, con mucho tiempo de exposición. Entonces puedes sacarle color, ¿no? Le saca las nebulosas perfectamente. Pues fijaros, en Orión hay muchísimo más gas. Hay una zona aquí que se llama Orión A, a la derecha, que hay una nube molecular enorme. Hay otra nube molecular al lado que es Orión B, que también es gigantesca. Aquí parece pequeño, pero esto es enorme. Y hay otra aquí más lejos, que es la nebulosa de Lambda Orionis, que es como la cabeza del cazador, la cabeza de Orión, que también es otra nube molecular. Aquí, para quienes suene, hay un arco, veis este bucle de Barnard. Esto no tiene nada que ver con el nacimiento de estrellas. Ese bucle lo formó una supernova, una estrella que explotó hace mucho tiempo, y esa es parte de la onda expansiva de esa supernova, ¿vale? Eso no nos atañe a lo que estamos hablando ahora. Bueno, pues fijaros en Orión A, la famosa nebulosa de Orión que todo el mundo ha visto en fotos al menos una vez. Como veis, es una porción de la nube molecular que se llama Orión A, ¿vale? Hay gas en todos lados, pero justo en la zona de la nebulosa de Orión se condensó lo suficiente como para producir estrellas. Hablamos de hace unos pocos millones de años. En un futuro, lo normal es que el resto de la nube se vaya encendiendo con estrellas nuevas y con nebulosas nuevas. Y pasa lo mismo con Orión B. Aquí, si os fijáis en la derecha, está la nebulosa cabeza de caballo. Ya la veremos con más aumento. Bueno, aquí tenemos la zona donde están naciendo estrellas ahora. En el resto irán naciendo después. Hablaba antes de que las estrellas de más masa producen cavidades con la radiación. Esta es una nebulosa que se encuentra en Escorpio. ¿Y qué tenemos? Tenemos dos cosas bien llamativas. Arriba, un cúmulo de estrellas que se llama Piscis 24, estrellas con una masa brutal. Las estrellas de mayor masa del universo, de nuestra galaxia, parece que están dentro de este cúmulo. Son gigantescas, monstruosas. Estas han nacido en una nube, ¿vale? Exactamente igual que la de abajo. Es la misma nube, de hecho. ¿Qué ocurre? Que esas estrellas nacieron primero. Ahí la nube era más densa. Y cuando se formaron estrellas muy masivas, la radiación ha ido creando una cavidad, que aquí se ve más o menos dibujada, y la nebulosa ha ido perdiendo terreno. Fijaros, ahí tenemos el cúmulo, que se llama cúmulo abierto, ¿vale? Cuando nacen un grupo de estrellas en una misma nube, y la nube ya se va, se denomina cúmulo abierto. Hay muchísimos en el cielo. Algunos conoceréis las Pléyades, que se ven en otoño. Ahora se ven ya por la noche. Ya cuando son a las 10, 11 de la noche, ya empiezan a salir por el horizonte. Y cuando tengamos la sesión práctica aquí presencial, las tendremos ya bastante más altas en cuanto empiece la noche. Pues las Pléyades es un ejemplo claro de cúmulo. Las Híades, hay otro que es el cúmulo de la cabellera de Berenice, muy interesante. Esto está en la zona de Escorpio, Raúl. Está justo entre la cola y Antares. Es muy pequeñito, no se puede ver con telescopio, es casi imposible verlo. Hay que hacer mucho zoom y con fotografía. Bueno, pues esto es un cúmulo abierto.
Fijaros lo que decía de que forman cavidades. Ahí tenéis señalado, sombreado, la cavidad que está formando la radiación de la estrella. Está desintegrando la nube, ¿vale? Desplazándola. Y ya abajo tenemos la nube. Aquí todavía pueden nacer algunas estrellas, queda algo de esperanza. ¿Dónde? En las zonas más densas. Tenemos aquí dos tipos diferentes de zonas densas. Una, por ejemplo, ahí que se llama trompas de elefante. Es un tipo de formación que podemos ver en muchísimas nebulosas, ¿no? Son zonas esculpidas por la radiación de otras estrellas. O sea, las estrellas más masivas estas, igual que provocan la cavitación de esto, también la radiación va esculpiendo y va, es como tallando la roca, ¿no? La erosión de la roca al final, la parte más débil de la roca, más externa, se puede erosionar y se queda, digamos, el esqueleto donde es más densa. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Y ahí tenemos incluso algunos glóbulos de Vogt. Mirad abajo a la derecha, ¿veis? Chiquititos. Esos todavía están ahí. No os digo yo que vayan a formarse estrellas dentro del todo y que vayan a sobrevivir, porque la onda de choque de esta radiación de estas estrellas brillantes, de aquí a poco tiempo, ha desintegrado esto. Entonces, o corren o se desintegran y no llegan a formar ninguna estrella ahí. Pero al final, estas cosas, esta destrucción de la propia nube donde ha nacido, o sea, al final es como un parricidio, al final esta destrucción acaba dando lugar a nuevas estrellas, pero mucho más allá. Porque esta onda de choque, esta onda expansiva, puede encontrarse con otra nube. Y claro, aquí tenemos, perdonad, se puede encontrar con otra nube, aplastarla, condensarla, sumar masa y hacer que esa nube pueda formar nuevas estrellas. Esta es la nebulosa de Orión, ¿vale? Fotografiada también por Eric. Esta creo que no fue aquí, esta fue allí en su observatorio de Herschel. Bueno, pues esta es la zona iluminada de una nube molecular, como habéis visto antes, de Orión A. ¿Qué vemos? Vemos muchas estrellas, estrellas azuladas, muy grandes, jóvenes, brillantes, muy energéticas, y vemos parte del gas iluminado. El gas rojo, ya os decía, este no está produciendo estrellas ahora mismo, está ionizado. ¿Y eso cómo se llama toda esta zona? Pues un tipo de nebulosa que llamamos región H2. Ese H con 2, con el número 2, significa que se ha ionizado, que el electrón ha dado el salto y está muy caliente, ¿vale? O sea, aquí ya, una vez que se forma esta nebulosa, aquí ya no van a nacer más estrellas. Si acaso ahí se ve alguna nubecilla negra en la que todavía cabría algo de esperanza, ¿vale? Pero por lo demás, complicado. En el centro de la nebulosa de Orión tenemos 4 estrellas muy juntitas que se pueden ver con telescopio. Aquí están demasiado pequeñas en el centro, no se aprecian. Se llaman el trapecio. Son 4 estrellas, son las de mayor masa de la nebulosa esta y son las encargadas de iluminar todo. Fijaros el efecto de cavidad, ¿verdad? Que parece una cavidad abriéndose hacia atrás en la nebulosa. Os decía, ¿no? Son cavitaciones. Sin embargo, aquí más alejado hacia la derecha, vemos una zona de gas más denso, donde sí de tiempo seguramente a que se formen bastantes estrellas, de aquí a que la radiación de la nebulosa de Orión le alcance. Aquí está cerca relativamente, pero lejos, queda camino todavía para llegar. Esto es básicamente la secuencia de formación de estrellas, a modo un poco de resumen. Una nube molecular gigante colapsa, se fragmenta y sigue apretándose cada vez regiones más pequeñas, núcleos densos, que dan lugar a las estrellas nuevas, ¿vale? Y en esa zona dan lugar a un cúmulo abierto, a un cúmulo de estrellas. Realmente de todo el gas que vemos, solo una pequeña proporción acaba transformándose en estrella. El resto acaba luego desintegrándose y yéndose a otros lados, ¿vale? O sea, digamos, la productividad de una nube es muy, muy baja. Las propias estrellas de dentro no dejan que forme más en cuanto son lo suficientemente grandes. Después de que se forma el cúmulo de estrellas, decía ahí, las estrellas más masivas ionizan el gas de alrededor, hacen que brille una región H2 y producen la desintegración del gas. Si una de esas estrellas jóvenes también se muere, explota como supernova, también desintegra el gas, ¿vale? Al final el gas se pierde. Las ondas que producen, las ondas de choque, acaban llegando a otras zonas de esa nube molecular donde Recording stopped. se ha parado la grabación, no sé por qué. ¿Miguel está ahí? No, Miguel se ha caído. Bueno, si no ya lo pondremos luego, lo añadiremos. Hombre, me interesaría que lo tuviéramos todo. No sé si es que se habrá caído, si se va a conectar ahora mismo. Si
Si se conecta ahora mismo no hay problema. Le voy a preguntar, a ver, dame un segundo, así descansáis un poco de conceptos, ¿vale? Que el cerebro descanse un pelín. Si queréis beber un vaso de agua o respirar por la ventana, es el momento. A ver. O si tenéis alguna pregunta. Ah, sí, bueno, pues si podemos grabar nosotros mismos. Sí, además, a mí, claro, madre mía, aparecerá aquí, a mí quizás es lo más sencillo, que desde aquí mismo le doy yo a grabar. Déjame un segundo, pues gracias, pues voy a mirar a ver si está. Deja de compartir, dame un momento. Zoom, grabar, grabar, grabar. Jacinto, realmente desintegrar no es que, claro, no es que desaparezca del todo la materia no se puede destruir, sencillamente es, bueno, cuando se ionizan todos los protones acaban separados unos de otros, o sea, sigue habiendo gas, entre comillas, ¿no? Pero muy separado, al final todo el universo está formado por gas, ¿no? Por átomos pequeñitos muy alejados, pues sencillamente acaba cada uno desperdigado, ¿no? A una densidad mínima. Eso es, entre comillas, desintegrar la nebulosa. Vale, me comenta por aquí Ferrer que está grabándolo, así que perfecto. Luego lo pasa y ya está. Muy bien, pues entonces podemos continuar. Esto por aquí y esto por aquí. Y eso aquí. Recording in progress. Pues se me ha puesto así también, da igual. Pues ya lo tenemos por dos lados por si falla alguien. Perfecto. Seguimos con la sesión. Aquí y aquí. Vale, pues entonces ya sabéis, el resumen de la secuencia de formación de estrellas lo tenemos aquí. ¿Vale? Y al final esas ondas expansivas acaban estimulando otras áreas con gas y esas áreas de gas superan su masa de Jeans y producen nuevas estrellas. Aquí tenéis un ejemplo claro de esa proliferación. Fijaros, tenemos la nube grande de molecular, su núcleo más definido, y en uno de ellos están naciendo estrellas, ¿vale? Porque se ha superado la masa de Jeans y están naciendo un montón. Esas estrellas van creciendo, algunas explotan como supernovas y las ondas que producen estimulan las zonas cercanas de la propia nube y en ellas ya tiene lugar otra formación de estrellas. De hecho, esto se ve cuando uno analiza los cúmulos de estrellas que hay, las nebulosas, en un brazo de la galaxia, al final se ve que tienen edades consecutivas, ¿no? Es decir, yo tengo un cúmulo de estrellas que tiene 50 años, 50 millones de años de edad. Pues cerca habrá otro seguramente con 30 o 40 millones de años de edad, cerca habrá otro de 10 millones de años y cerca habrá otra nebulosa donde están naciendo ahora, ¿no? Por ese estímulo secuencial. Esta ya la zona la vais conociendo, ¿verdad? La zona de Orión. Aquí a la derecha tenemos la nebulosa, a la izquierda la nebulosa que os decía de cabeza del caballo. Y como veis, pues sería complicado diferenciarla así. Al final todo está lleno de gas y hay que recurrir a otros métodos, a otros tipos de telescopios, radiotelescopios, para poder conocer dónde está el gas que no se ve. Porque nosotros vemos muy bien el que está influenciado por la estrella, el que está iluminado por las propias estrellas, pero en los demás es invisible. Aquí tenemos la Orión A, fijaros la edad que tiene, 2,2 millones de años. Orión B, que tiene 1,3 millones de años, o sea, no es de extrañar que Orión A haya estimulado la formación de Orión B, pero es que además en la zona del centro de Orión, en el cinturón de estrellas, que son las Tres Marías se llaman, tenemos una asociación de estrellas que es OB1 y tienen una edad de 10 millones de años. O sea que probablemente ellas fueron las primeras, acabaron estimulando entre otros a Orión A y luego a Orión B. Esto que os digo de secuenciación, ¿no? Todo va en secuencia. Las Pléyades es el cúmulo abierto más conocido que hay, ¿vale? M45 se encuentra en la constelación de Tauro, visible a simple vista. Ya digo, si esta noche queréis asomaros y miráis hacia donde sale el sol, hacia el este, las vais a ver. Hombre, si tenéis una farola cerca, no, pero si no, vais a ver algo raro en el cielo, como una manchita. Y si estáis en un cielo oscuro, vais a ver por lo menos sus 5 o 6 estrellas principales, las podéis ver. Con unos prismáticos, una maravilla. Bueno, pues un grupo de estrellas que nació juntas en la misma nebulosa,
hace ya un tiempo prudente, no se sabe si hace 50 millones de años o por ahí, 50, 70 millones de años, y ya no tienen nebulosa. Da la casualidad de que están pasando por una zona de gas y la están iluminando con su luz, pues son estrellas azuladas, pues le están dando ese color azulado, ¿vale? Pero no es parte de su nebulosa. Da la casualidad de que están ahí y nos viene muy bien para las fotos, pero ya está. Normalmente deberían verse sin ningún tipo de nube, ¿vale? Haya coincidido. Es como si vamos por una cueva con un fuego y iluminamos una telaraña. Pues lo mismo, ¿no? Cuando las estrellas sigan su curso y se alejen de esa nube, la nube pues dejará de verse, será transparente. Hoy tenemos un cúmulo formado por 500 estrellas que viajan por su camino. Cuando pase el tiempo, estas estrellas perderán la atracción que tienen todavía. Ahora mismo van juntas porque han nacido en la misma nube atraídas por la gravedad, pero conforme pasan los años van siguiendo su camino alrededor de la Vía Láctea y las estrellas acaban cada uno tomando pequeñas variaciones que hacen que se separen por completo. Nuestro Sol pudo haber nacido con más de 1000 estrellas en la misma nube y sin embargo hoy en día no tenemos a ninguna cerca. Después de 4.650 millones de años, pues hemos perdido el contacto con nuestros hermanos solares totalmente. Estos eran los cúmulos abiertos. Otro tipo de agrupación de estrellas son los cúmulos globulares. ¿Qué son los cúmulos globulares? Es algo mucho más grande. Si esta fuera nuestra galaxia, vista de perfil, de hecho será algo parecido, los cúmulos globulares son agrupaciones de muchísimas estrellas, cientos de miles de estrellas que orbitan alrededor de la galaxia, ¿vale? Aquí dice Raúl que si no se generó ninguna estrella en el Sol o explotaron. Sí, en la nebulosa, o sea, la nebulosa en la que nació el Sol, junto con más de 1000 estrellas, claro que sí, explotaría más de una. De cada 1000 estrellas podemos decir que un mínimo de 5 o 10 estrellas supermasivas se forman y esas van a explotar como supernovas. Lo que pasa que, bueno, no estaríamos muy cerca y nos escaparíamos. Si alguna estuviera al lado, pues lo sucedería. Esto es una lotería, ¿vale? Pero al final las nubes son grandes. Entonces, lo que pasa es que ya hemos perdido el contacto con todo y estudiar eso es imposible. O sea, no podemos rastrear y hacia atrás. Esto es la teoría del caos. Es imposible seguir el camino, ¿no? de una estrella tanto tiempo atrás. Pues los cúmulos globulares, como veis, están aquí. Están a los lados de la galaxia orbitando a su alrededor. Es como si fueran lunas de nuestra galaxia. Están formadas por cientos de miles de estrellas, algunos incluso más de 1 millón, como el cúmulo de Omega Centauri. Tenemos unos 160 cúmulos conocidos. Yo os digo, difieren de los otros en muchos aspectos. Este es el aspecto que tienen todos ellos, con más, menos estrellas, más, menos densidad, pero este es el aspecto de un cúmulo globular. Este es el más conocido del hemisferio norte, que es el gran cúmulo de Hércules. Bueno, pues fijaros, 300.000 estrellas en un diámetro de 145 años luz. Eso es un diámetro mínimo. Es decir, en ese diámetro normalmente podrían caber a lo mejor, ¿qué os digo yo? 200, 300 estrellas, no más. Y en su lugar hay 300.000 estrellas. Fijaros la cercanía que tiene que haber entre ellas, ¿no? Alguien que esté en el centro de ese cúmulo globular no tiene noche. Es decir, la noche estaría rodeada por 6.000, 10.000 estrellas más brillantes que la luna llena. Una barbaridad. Ahí las condiciones para la vida, hay mucha radiación, ahí es muy complejo, ¿no? Quizá en la periferia sí podría ser, pero en el centro es imposible, ¿vale? Son los objetos de mayor densidad de estrellas que conocemos. Muy distinto a los cúmulos abiertos. Aquí dice que esta la hemos visto alguna vez con nosotros en observación. Sí, nosotros estos cúmulos es que es muy bonito de ver y con un telescopio, incluso pequeño, se pueden ver esa cantidad de estrellas ahí apretadas que casi no se distinguen. A veces están tan apretadas en el centro que no puedes contarlas, ¿no? Es como si tiras un tarro de sal al suelo y se esparce y se abre. Es muy bonito de ver. Algunos se pueden intuir a simple vista. Con prismáticos podemos ver 20 o 30 por lo menos, y con telescopio pues ya podemos empezar a intuir su estrella, ¿vale? Cuanto más grande el telescopio y más oscuro el lugar, pues mejor. Este M13 es uno de los más, el más grande y más brillante que tenemos desde nuestro hemisferio y está a 25.000 años luz. Sí, Raúl, abajo a la izquierda hay una galaxia.
una galaxia espiral que no tiene nada que ver con nuestra galaxia, muchísimo más lejos. De hecho, si os fijáis, tenéis buena vista, veréis muchas manchitas difusas por todo el campo. Las manchitas, y hay otro abajo, todas esas manchitas son galaxias. Aquí podría haber perfectamente más de 100 si nos pusiéramos a buscarlas. Claro, eso está en otro nivel, ¿no? Muchísimo más atrás. Esto está a 25.000 años luz y esa galaxia puede estar a 200 millones de años luz. Es una barbaridad, ¿no? El cielo está plagado de cosas. Fijaros que hacemos una foto de una cosa y salen 20 más, ¿no? Es que por eso es tan interesante. Hacia este cúmulo de Hércules, al cúmulo globular, se lanzó hace ya creo, unos 50 años o así, el mensaje de Arecibo. Era un mensaje de radio, se mandó desde el telescopio de Arecibo, ese tan chulo de 300 metros que hay allí en Sudamérica, en Chile, se ve en algunas películas, y que se rompió, por desgracia, hace unos años y ya lo han dejado sin apaño. O sea, ya ha dejado de funcionar creo que fue hace 2 años cuando se empezó a caer. Y mandó un mensaje de radio hacia este cúmulo globular donde decía pues dónde estamos situados, cómo somos las personas, el ADN, las bases de ácidos nucleicos, en fin, una serie de instrucciones por si quieren atacarnos que lo tengan fácil y sepan dónde encontrarnos, ¿no? O bueno, o en modo de paz también que puedan venir. Ese mensaje llegará allí dentro de 25.000 años. Lleva recorrido 50 años, ¿vale? Entonces, bueno, de aquí a que llegue, si algún planeta hostil lo recibe, pasarán otros 25.000 años antes de poder mandar otro mensaje. Entonces, bueno, no esperamos respuesta, la verdad. Entonces, bueno, algo bonito, algo significativo, metafórico, pero ya está. Lidia, por ahí has visto que han contestado, que ha sido una locución automática. No sé a qué te refieres con eso, Juanito. Si quieres, míralo. Ajá, vale. Digo, a lo mejor es que había alguna señal de otra estrella de neutrones o algo cerca que han enviado. Digo, está claro que ellos no, ¿no? Pero sí. Estupendo. Oye, que hay gente que le hace mucho caso a las páginas, ya sabéis, de las conspiraciones y de todo. Entonces ahí siempre hay que ir con mucho cuidado. Tampoco podemos, hay que ir con mucho respeto, pero en fin, hay que tener cuidado con dónde buscar la información y lo que se dice. Pues mira, aquí tenemos una diferenciación de los cúmulos abiertos y los cúmulos globulares. Y abajo tenéis un esquema de nuestra galaxia. Si la viéramos de perfil, tendríamos el disco de estrellas, donde están todas las estrellas jóvenes. El centro, en el núcleo, se llama bulbo. Hay estrellas de una edad muy avanzada. Y alrededor tenemos el halo. Es una zona muy poco densa, con poquitas estrellas que lo rodean. Pues bien, los cúmulos abiertos tienen pocas estrellas, ya habéis visto, pues son unos pocos cientos, unos pocos miles. Son estrellas jóvenes, porque han nacido hace poco. Se distribuyen por el disco galáctico en los brazos espirales, donde han nacido, donde hay gas. Y los cúmulos pues no tienen ninguna forma concreta. Aunque hay por ahí un cúmulo que se llama el cúmulo del extraterrestre, otro el cúmulo de los patos salvajes, pero no tienen una forma definida. Los cúmulos globulares sí. Los cúmulos globulares tienen forma esférica, son muchísimo más poblados, cientos de miles de estrellas, por eso es la forma esférica. Al final, cuando tienen mucha masa, todo tiende a adoptar forma esférica, ya sea un planeta, una luna o un cúmulo. Y tienen una edad muy avanzada, además de que se encuentran donde quieren. Muchos se encuentran en la zona del halo, en la zona más alejada. La edad avanzada, pues fijaros, si algunos de ellos se formaron al mismo tiempo que nuestra galaxia. Hablamos de 10.000, 11.000, 12.000 millones de años. O sea, hace muchísimo. De hecho, es uno de los misterios de los cúmulos globulares. No está claro cómo se han podido formar, porque no son como nubes en nuestros brazos espirales que se forman, como ya conocéis. O bien se formaron en las condiciones iniciales de la galaxia. Había otras condiciones diferentes a las que hay ahora. La concentración de gases, de metales. Y ahí unas grandes nubes colapsaron y formaron directamente grupos de estrellas de cientos de miles. Algunos de ellos también parece claro que son el núcleo de galaxia que la Vía Láctea se ha tragado, ¿vale? O sea, nuestra Vía Láctea ha canibalizado un montón de galaxias más pequeñas. Aquí en astronomía lo grande se come a lo pequeño. Y, por ejemplo, hay un cúmulo globular en Sagitario que se llama M54, que es el núcleo de una galaxia, es lo que queda de una galaxia que la Vía Láctea ha destrozado. Hay 2 o 3 cúmulos por la zona alrededor de ese
que son cúmulos globulares de aquella galaxia que la nuestra se comió. O sea, es un poco de arqueología galáctica, es complicado seguirlo, pero es verdad que ya mapeando todas las estrellas, conociendo su composición, uno puede establecer cadenas, relaciones entre ellas, y es un campo muy interesante, ¿no? Pero bueno, hay cierta ambigüedad en la formación de los cúmulos globulares que todavía no tenemos claro del todo. Nos han aportado más cosas. Los cúmulos globulares no sirven solo para verlo, decir qué bonito y mandar mensajes para extraterrestres. Fijaros, en el siglo XVIII, William Herschel, uno de los astrónomos pioneros más importantes, le da por pensar en, oye, ¿qué forma tendrá el universo y dónde estaremos nosotros? Gente lista. ¿Y qué hizo? Contó estrellas. Apuntaba hacia el cisne, hacia la constelación del cisne. Vale, aquí tengo una estrella, otra, iba contando, y según el brillo que tenía, pensaba, las menos brillantes serán las que estén más lejos, y las más brillantes estarán más cerca. Y el tío hizo un mapa de todo el cielo y lo plasmó en papel. Dale, una estimación, ahí lo veis. En el centro estaba el Sol y tenía todas esas formas que veis ahí. Eso es un dibujo real de Herschel. ¿Qué dedujo? Él dijo, bueno, pues aparentemente estamos en el centro de algo, de una nube probablemente con forma un poquito alargada, pero estamos en el centro. Y eso se creyó durante muchísimo tiempo, hasta principios del siglo XX, hace 100 años. ¿Vale? ¿Ahí qué ocurrió? Pues que Shapley, uno de los grandes genios que hacen avanzar las cosas, en vez de contar estrellas, pensó en contar cúmulos globulares. ¿Por qué? Porque eran mucho más masivos que una estrella, estaban formados por cientos de miles y seguramente orbitaban en torno al centro del universo o de la galaxia, de lo que fuera. ¿Vale? Y seguramente lo indicarían mejor. Entonces, al contar cúmulos globulares y ponerlo en un mapa, ¿qué vio? Pues vio este esquema. Fijaros, el punto amarillo es el Sol y vio que todos los cúmulos globulares, casi todos, se situaban alrededor de una zona que había a unos 26.000, 30.000 años luz de distancia a nosotros. Casi todos estaban allí, en la zona entre Sagitario y Escorpio. Conforme nos alejábamos de allí a otras partes del cielo, pues iba viendo menos y atrás ya no había casi nadie. ¿Qué dedujo? Pues que el centro de nuestro universo / galaxia tenía que estar ahí, en el centro de masa de todos esos cúmulos globulares. ¿Y eso qué permitió? Pues alejarnos, perder privilegios, alejarnos de una posición central. Siempre hemos sido el centro de todo, ya sabéis, ¿no? En la Tierra, el centro de todo, luego el Sol, el centro de todo. Pues Shapley demostró que realmente estábamos en un punto intermedio entre el centro y la periferia, en una zona sin ninguna importancia, ¿vale? Y nos alejó una vez más de ese egocentrismo. Esta es la galaxia del sombrero, y si hacemos un zoom, muchos de los puntitos que vemos por aquí en realidad son cúmulos globulares. Esta galaxia tiene 2000 cúmulos globulares, ¿vale? Fijaros qué bonita es. La galaxia del sombrero se encuentra en Virgo, se ve en primavera muy bien y se ve una bola de luz con una banda oscura en medio. Esta banda oscura se puede ver con un telescopio de manera bastante fácil. Veis, aquí esto es gas y polvo oscuro, ahí dentro están naciendo muchísimas estrellas. Y ya veis, tiene 2000 cúmulos globulares que la rodean. La Vía Láctea tiene 160 y esta tiene muchísimos más. Alguno incluso puede medio intuirse con un telescopio grandote. Bueno, ya sabemos todo sobre cómo nacen y cómo se agrupan las estrellas. ¿Vale? Nacen en nubes, se agrupan formando cúmulos abiertos cuando nacen, aunque ya sabemos por ahí que hay otros cúmulos que son los cúmulos globulares, muy interesantes también, y que podemos ver. Todo esto, lo bueno es que lo podemos ver por nosotros mismos. Es decir, aquí no hay que hacer un acto de fe. Hay otras cosas sí, ¿no? Si me dice, pues mira, un protón tiene 3 quarks, 3 no sé qué, tal, pues alguien que no tenga un laboratorio eso es imposible de saberlo, ¿no? O cualquier otra disciplina. Pero aquí sí, aquí cualquiera que tenga interés puede comprobarlos, puede contarlos, puede verlos y puede incluso hacer algunos pequeños estudios interesantes sobre el brillo y evolución de la estrella, que al final puede llegar a las mismas conclusiones que se han sacado durante los últimos cientos de años. O sea, se puede reproducir. Y hoy en día más porque tenemos instrumentos cada vez mejores, accesibles a cualquier persona. Por aquí preguntan que qué variables se utilizan para medir la edad de una estrella.
¿vale? Sí, medir la edad de una estrella es complicado, no es fácil. Depende del color. El color depende de la temperatura. Y entonces hay un diagrama que lo veremos, ya que estamos, si hablaremos de él en las siguientes sesiones o en la última. Hay un diagrama en el que tú comparas el color de una estrella con la intensidad, con el brillo de la estrella. Y eso básicamente te dice en qué punto de la vida está la estrella. Claro, a ese diagrama se ha llegado mediante muchas investigaciones y mucho tiempo, ¿no? Pero hoy en día es relativamente fácil. Digo relativamente porque, bueno, hay que tener un espectrógrafo que te mida qué elementos tiene la estrella, ser capaz de medir el brillo real de la estrella. No es que tú aprecias, sino el brillo real. No es fácil. Porque la estrella, a medida que crece, va cambiando. Entonces, cuando conoces perfectamente la vida de la estrella y lo has estudiado en las estrellas cercanas, pues puedes extrapolar los resultados, ¿no? Entonces, bueno, tú estudias las estrellas cercanas y en distintas fases. Tú ves ahí hay un bebé, y sabes que el bebé crece, se convierte en niño, en adulto, en persona mayor, le crece la barba, en fin, y tú eso cuando ves una estrella ya conoces perfectamente el ciclo, pues tú ves a una persona y sabes qué edad tiene sin necesidad de mucha investigación ni de preguntarle, ¿no? Cuánto lleva. Es algo parecido. Hablaremos de ese diagrama. Es complicada las cosas, pero aquí estamos para profundizar. Así que lo mencionaremos en la siguiente sesión, ¿vale? Buen apunte. Las estrellas antes de morirse también se convierten en gigantes rojas, con lo cual la mayoría de estrellas rojas que vemos en el cielo, a simple vista algunas, como Betelgeuse, Antares, en fin, Aldebarán, pues sabemos también que son estrellas ya de edad avanzada, ¿vale? Que van camino ya, o son gigantes rojas o supergigantes rojas. Y eso es un fase previo a morirse, como veremos ahora ya otra pista que nos pueden dar. Vale, pues vamos al final de una estrella. ¿Vale? Vamos a ver un poco qué ocurre. Sí, Arturo era gigante rojo. Pues Arturo ya sabemos que tiene una vida avanzada. Fin de la estrella. Tenemos una estrella como nuestro Sol, formada por hidrógeno, sobre todo, acordáis, 75% hidrógeno y 25% helio. Y en el núcleo de nuestro Sol alcanzamos la temperatura de 10-15 millones de grados. No se dice grados Kelvin, ¿vale? O son 15 millones Kelvin o 15 millones de grados centígrados. Eso es un fallo que cometemos todos en el mundo científico. Entonces, ya os digo, a una temperatura tan alta, el hidrógeno que hay en el núcleo se fusiona y forma helio. De manera que tenemos una situación así. El helio cada vez más frecuente en el interior de la estrella y el hidrógeno va quedando fuera. ¿Cuánto tardará el Sol en quemar todo el hidrógeno que tiene en el núcleo y transformarlo en helio? Tardará en total unos 10.000, 12.000 millones de años. Llevamos vivos así 4.600, 4.700 millones de años, pues todavía nos quedan por ahí entre 5 y 7.000 millones de años, ¿vale? Tenemos mucho margen. ¿Para qué? Para que el hidrógeno se gaste, para que la gasolina se consuma. Durante este tiempo ahora mismo el Sol está en equilibrio, acordaros, equilibrio hidrostático. ¿Eso qué significa? Pues que la energía que produce desde el núcleo contrarresta la acción de la gravedad. Y por eso el Sol siempre mide lo mismo y está ahí siempre bien puesto, ¿no? Si no, sería un caos. Bueno, pues cuando todo el hidrógeno se ha transformado en helio, no tenemos la temperatura suficiente para fusionar el helio. El helio necesita 80 millones de grados por lo menos para poder fusionarse y formar carbono. ¿Qué ocurre entonces? Pues ocurre que la estrella se queda sin poder producir nada. Sabemos los elementos químicos que tiene la estrella, el agua, gracias a los espectrógrafos. Los espectrógrafos son aparatos que analizan la luz y podemos ver la longitud de onda que tiene, las rayitas que tienen, que nos informan de qué elementos tiene. Es bastante sencillo, entre comillas. De hecho, nosotros tenemos planeado comprar uno para este año probablemente, no sé si el siguiente, y lo incluiremos y haremos otros cursos más avanzados y lo vamos a meter porque es interesantísimo, te permite conocer la composición del Sol, de Arturo y de Antares y de lo que tú quieras, ¿no? Entonces eso ha sido un cambio importante. Pues bien, ¿qué ocurrirá entonces? Aquí tenéis, es normal que salgan preguntas, ¿vale? Yo estoy viendo, tengo aquí el chat
Y esto al final surgen muchas. Vamos a responder a la siguiente, la hacéis, ¿vale? Pero si queréis, os respondo cuando acabe la parte de la muerte de la estrella para hacer un resumen y para concretar datos, para reforzarlos. Porque aquí ha dicho Raúl, entonces cada día, si la estrella se hace más fría o más caliente. Bueno, realmente la estrella se mantiene igual. Se mantiene igual porque está en este equilibrio, es decir, siempre el Sol va a emitir la misma cantidad de energía. Va a empezar a cambiar cuando avance y cuando ya vengan los cambios que vamos a hablar ahora. Como digo, el helio requiere 80 millones de grados, entonces la estrella no tiene capacidad para quemar el helio que se ha formado, con lo cual no produce energía, con lo cual la gravedad gana la partida. Va a ganar terreno y ya no tiene nada, ya ese equilibrio que había, ese equilibrio hidrostático se rompe y la estrella empieza a colapsarse, a hacerse más pequeña, poquito a poco empieza a apretarse. Cuando apretamos algo, al final lo que hacemos en realidad es aumentar su temperatura. Conforme la estrella se hace más pequeña, sus átomos empiezan a juntarse más y aumentan su temperatura. ¿Qué ocurre entonces? Pues que la temperatura aumenta hasta el punto de que el hidrógeno que había afuera consigue fusionarse, ¿vale? Se produce la fusión, pero ya no en el núcleo, sino en la capa que hay por fuera. Y el helio del núcleo consigue a veces fusionar y producir carbono. O sea, a veces se llegan a esos 80 millones de grados, ¿vale? De manera que la estrella se reactiva y empieza a funcionar otra vez. El hidrógeno que había afuera forma helio y el helio que había dentro forma, cada vez que mete el fogonazo de los 80 millones de grados, carbono y oxígeno. ¿Vale? El helio no, el hidrógeno va quemándose siempre de manera constante y el helio no. El helio va por tandas. Cada varios miles de años se produce una fusión masiva, explosiva, que se llama flash de helio. Ocurre cada 10.000 años o por ahí ocurre una. Y eso que hace, ese flash de helio, esa explosión tan grande de energía, va haciendo que se vayan separando sus capas. La estrella va creciendo. Con esta nueva oleada de calor, el hidrógeno quemado por fuera, el helio quemándose, la estrella va creciendo y se convierte en una gigante roja, como Arturo, como Aldebarán y como otras varias que podemos ver a simple vista. La estrella crece entonces multiplicando su tamaño unas 100 veces o incluso más, entre 100 y 150 veces. Se llama gigante roja, ojo, porque se pone más roja. ¿Por qué? ¿Porque está más caliente? No, porque está más fría. Primera respuesta a lo de antes, Raúl. ¿Por qué está más fría? Pues realmente porque conforme se hincha, conforme va haciéndose más grande, el calor tiene que dispersarse y repartirse por más volumen. Y entonces al final, cada metro cuadrado de estrella, por así decirlo, va teniendo menos temperatura, porque hay demasiados metros por los que repartirse y la estrella adquiere un color rojizo. Porque en la astronomía va al revés que los grifos del agua. Las estrellas más frías son rojas y las estrellas más calientes azules, ¿vale? Entonces, cuando una estrella se enfría, hablamos que a lo mejor pasa de tener 6.000 grados en superficie a 3.000 y pico, pues se va volviendo roja. Es lo que se llama un gigante roja. Cuando el Sol llega a este punto, sobrepasará a Mercurio, se tragará a Venus y casi llegará a la Tierra, ¿vale? Es decir, el Sol va a crecer mucho, nosotros ya ahí no estaremos para verlo. Y sí, y cada día va creciendo un poquito más. Imperceptible, tarda un proceso que tarda también muchos miles de años, ¿vale? Pero cada día está más grande. Al final, una gigante roja, ¿qué tiene, no? Ahora no está creciendo, Beatriz. Ahora el Sol está estable, está en equilibrio. Empezará a crecer cuando cuando todo se convierta en helio. Ahora mismo el Sol es joven, entre comillas. Está quemando hidrógeno y transformándolo en helio. Está a mitad de gasolina. Nuestro Sol está a mitad de lo que le queda. Cuando ya consuma todo el hidrógeno y forme helio, ya empezará con esto. Al final, ¿qué ocurre? Que el helio va echando capas hacia afuera, va haciendo que el Sol se desprenda de sus capas, se desprende, y al final, ¿qué nos queda? Nos queda el núcleo de la estrella descubierto, desnudo. El núcleo de la estrella es lo más caliente, ¿vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Que ese núcleo
emite una radiación enorme y hace que el gas que se ha desperdigado formando burbujas alrededor, que ese gas brille, que se ionice. Se desprenden los electrones y cuando vuelven otra vez a su sitio los electrones emiten luz. Y ahí es cuando nace una nebulosa planetaria, ¿vale? Es decir, esa estrella que ya había echado casi todo hacia afuera, hay un momento ya en el que lo que queda es el núcleo de la estrella y el núcleo estimula todo el gas que le rodea y hace que brille. Y esa burbuja enorme que forma alrededor, que no deja, es la estrella en sí. Es decir, es todas las capas de la estrella menos el núcleo, que sigue en el centro. Pues todas esas capas es lo que se llama nebulosa planetaria, ¿vale? Y es lo que le ocurre a una estrella ya, bueno, cuando se muere. Aquí ya no se considera estrella. El núcleo que vemos aquí en el centro no es tampoco una estrella. El núcleo de lo que queda de estrella, que todavía está muy caliente, porque había almacenado mucho calor, ¿vale? Se va apagando muy poco a poco, se llama enana blanca. La enana blanca es el esqueleto de la estrella, es lo último que queda. ¿Por qué? Porque esa energía la va perdiendo, pero muy poquito a poco. Se va a ir apagando poquito a poco a lo largo de decenas de miles de millones de años. Es decir, en teoría en un futuro acabará produciendo una enana blanca, una enana negra, cuando se haya apagado. ¿Qué ocurre? Que nosotros no hemos vivido tanto tiempo, el universo no tiene tanta edad como para haber visto una enana negra, ¿vale? En un futuro sabemos que está, pero no. Esto es lo que ocurre con estrellas de masa media, no con las estrellas supermasivas, que veremos ahora lo que ocurre en ellas, que sí tiene que ver con la supernova, ¿vale? Esto es el futuro de nuestro Sol. Esta es M57, la nebulosa del Anillo. Esta es la misma, pero captada por el James Webb. Fijaros, esta salió también hace unas 3 o 4 semanas. Bueno, ¿veis todo esto qué son? Son las capas de la estrella que en los últimos cientos de miles de años se han ido expandiendo, se han ido desprendiendo, formando una serie de capas como cebolla hacia afuera, y en el centro ya la enana blanca que lo ilumina. El gas este se perderá. La nebulosa, ese anillo de luz, acaba desperdigando, se acaba disperso y formando parte del medio interestelar. Acaba a veces, como esto está aquí, hay oxígeno, hay carbono, pues ese oxígeno y ese carbono pueden acabar formando parte de otras nubes donde estén naciendo estrellas y enriquecerlas y a lo mejor acabar en algún planeta de allí. Nunca veremos una enana negra porque no vamos a vivir el tiempo necesario. Si hacen falta, por ejemplo, 50.000 millones de años, nuestro universo tiene solo 14.000 millones de años. Así que nosotros no. Quien venga después, pues sí, en un futuro se podrán ver, pero hoy por hoy totalmente imposible. No hay ninguna en todo el universo. Esta es otra nebulosa planetaria, M27, también sacada desde aquí, desde los Colorados. Bueno, aquí tiene formas raras. ¿Por qué? Porque aquí hay un motivo doble. Precisamente es una estrella doble. Imaginaros un sistema solar formado por 2 soles, ¿vale? Uno gira alrededor de otro, pues la estrella central se muere y se empieza a emitir capas hacia afuera, empieza a desprenderse de esas capas, pero como tiene una estrella pequeña alrededor dándole vueltas continuamente, pues ese desprendimiento de capas no es homogéneo, no forma una esfera como habéis visto antes, sino que sale más por un lado que por otro. O sea, sale más por los dos lados, de manera bipolar, hacia un lado y hacia el lado opuesto. Luego la estrella va girando y sale hacia el otro lado y hacia otro. Al final crea formas raras. Estos son nebulosas bipolares, ¿vale? Y ocurre cuando es un sistema binario en realidad. Una estrella se muere y la otra va tiñendo, va haciendo que haga cosas raras, ¿no? Va pintando. Como decía, en el centro de las nebulosas planetarias, el núcleo de la estrella, ahí damos una representación muy brillante, muy blanco, muy energético, es una enana blanca. Una blanca muy, muy caliente. La primera que se descubrió fue esta que veis aquí, chiquitita. Sirio es la estrella más brillante que se ve en invierno, ¿vale? Cuando uno mira en invierno al sur hay un foco enorme en el cielo, muy brillante, que es Sirio. Mucha gente dice que es Venus, pero no, realmente es Sirio. Cuando es en invierno es Sirio, casi siempre. Pues Sirio, la estrella de aquí principal, pues tiene una enana blanca muy chiquitita, que ya no es estrella, acordaros, la enana blanca es el núcleo de una estrella que antes orbitaba junto a Sirio, formaba parte de un sistema doble. Esa estrella se murió, dejó una nebulosa alrededor que ya tampoco quedan rastros de esa nebulosa y ya la tenemos ahí, tenemos el núcleo de esa estrella que con el tiempo irá apagándose.
son cuerpos pequeños. El núcleo de una estrella al final mide pues, como nuestro planeta. O sea, imaginaros una masa, la masa del Sol casi, una masa solar comprimida hasta un planeta Tierra, o sea, el tamaño de la Tierra. Son muy densas. Son objetos muy, muy, muy apretados, muy densos. Bueno, y ahora vamos a ver la otra versión. ¿Qué ocurre cuando una estrella es muy grande, muy masiva? ¿Vale? ¿Cuánto? Por lo menos 8 masas solares. Ahí la cosa cambia. ¿Por qué? Pues bueno, el hidrógeno lo quema igual que la otra, va produciendo helio, ¿vale? Cuando el helio se agota, o sea, cuando se forma todo el helio en el núcleo, la estrella, la gravedad vuelve a ganar terreno y enseguida consigue los 80 millones de grados para quemar el helio y producir carbono y oxígeno. Cuando todo el núcleo se convierte en carbono y oxígeno, vuelve a apretarse la estrella, sube la temperatura a varios cientos de millones de grados y los quema y produce magnesio, neón, sodio. Ese ciclo se repite y cada vez va produciendo la fusión de elementos más pesados, ¿vale? Silicio, fósforo, azufre y finalmente hierro y níquel, ¿vale? Esta es la secuencia y ahí se para. Durante este tiempo la estrella adquiere esta forma. En cada capa sucesiva se van formando diferentes elementos. Vamos a meternos en profundidad aquí, que el otro día lo vimos muy por encima. Mira este esquema. Aquí tenemos las capas más internas de una estrella. Cuando lleva ya un tiempo la estrella, ya está en su última fase, fusiona el silicio en el núcleo, que es lo que forma hierro, ¿vale? La capa de arriba que fusionaba oxígeno producía silicio y la capa de arriba que producía neón forma oxígeno. Vale. Cuando llega el hierro tiene una peculiaridad y es que si queremos fusionarlo para producir cosas más pesadas, haría falta más energía de la que produce el hierro. O sea, es una reacción que no es útil, no es activa, o sea, no se produce de manera natural, ¿vale? Porque tú necesitas una energía para fusionar elementos y luego en teoría se desprende más. Pero aquí no ocurre eso. Entonces, cuando hay hierro en el núcleo, ese hierro no se va a fusionar nunca bajo ningún concepto, ni aunque le metamos 20.000 millones de grados. Es imposible, ¿vale? Se queda ahí. El núcleo se queda inerte, o sea, se queda ya fijo con el hierro. ¿Qué ocurre? Que el silicio de alrededor, que sí se está quemando, va a seguir produciendo hierro, ¿vale? Va a seguir produciendo hierro y el hierro va a caer hacia el núcleo. O sea, llueve hierro en la estrella esta y cada vez el núcleo pesa más. La masa del núcleo de hierro va creciendo, creciendo y creciendo hasta el punto de no retorno. ¿Cuál es el punto de no retorno? Pues cuando el núcleo tiene 1,44 masas solares. Cuando llegamos a eso, ya no hay vuelta atrás. Ya ahí es la casilla de salida y la cuenta atrás. Ese límite, ese 1,44 masas solares, tiene un nombre del que lo descubrió, que se llama el límite de Chandrasekhar. Básicamente, cuando el núcleo tiene tantísima masa, ya no se sostiene. Ya la gravedad es tan intensa que coge y los protones y los electrones que hay ahí del hierro los funde, los fusiona y los transforma en neutrones. O sea, hace que el núcleo entero ya no se soporte y se destroce, ¿vale? Se colapsa por la gravedad. Entonces, eso se llama, bueno, la versión oficial técnica sería que la presión de degeneración de electrones no es capaz de contrastar la fuerza de la gravedad. Básicamente, cuando el núcleo no tiene menos masa que eso, pues los electrones, sabéis que son negativos, lo negativo con negativo se repele, pues los electrones son lo que hace que ese núcleo no se aplaste, ¿vale? Que resista la gravedad, la repulsión entre los electrones. Pero aquí, cuando llegamos a 1,44 masas solares, no es suficiente. Los electrones acaban hechos una papilla con los neutrones y ese núcleo de la estrella, el núcleo, ¡pum!, colapsa por la gravedad. Colapsa en cuestión de un segundo. En segundo y pico, ese núcleo que es grande, colapsa. ¿Y qué ocurre entonces? Ocurren varias cosas, ¿vale? Voy a intentar poner sencillo. Aquí tenemos protones y electrones. Pues cuando ocurre esto, ya digo, se juntan y forman neutrones, o sea, cambia la materia. Aquí tenemos el núcleo ya ha alcanzado esa masa crítica.
Entonces va a colapsar. ¿Qué ocurre? En ese colapso de un segundo os podéis imaginar la temperatura que se alcanza. O sea, eso aumenta la temperatura trillones de grados. Es una barbaridad, una brutalidad, ¿vale? Sube de golpe la temperatura del núcleo, con lo cual fusiona todo lo que había por ahí, que si quedaba hidrógeno, quedaba helio, silicio, magnesio, todo eso lo fusiona rápidamente, una fusión acelerada, ¿vale? Rápidamente. Y eso, conforme llega a un punto mínimo, que ya no puede apretarse más, rebota. El núcleo rebota hacia afuera. Fijaros la temperatura que alcanza. Un 10 con 11 ceros detrás. Muchísimo, ¿vale? Hablamos prácticamente del trillón de grados. Hay un rebote. Todo eso libera una cantidad de energía brutal, de temperatura, de neutrinos. Ese es un nombre que, aunque no entra aquí, no vamos a hablar mucho de ello. Bueno, es un tipo de materia, es un tipo de partícula, ¿vale? Pequeñísima, que nos atraviesan todos los días un montón, pero es muy difícil de detectar. Bueno, pues esos neutrinos lleva un montón de energía, ¿vale? Es decir, el núcleo se comprime, revienta, ¿vale? Rebota, va hacia afuera. ¿Y qué ocurre con las capas de fuera? Ojo, aquí teníamos una capa con silicio, otra capa con oxígeno, con neón, así hasta el hidrógeno, toda la estrella. Pues de repente, como el núcleo en cuestión de un segundo ha colapsado muchísimo, se ha hecho pequeñísimo, se encuentran sin soporte, no tienen nada debajo de ellos, así que caen en caída libre hacia el interior. ¿Y con qué se van a encontrar? Pues con el núcleo que ya rebota y va hacia afuera, con toda esa explosión, todos esos neutrinos. Algo parecido a esto que vaya a ver ahora, ¿vale? El núcleo hacia afuera y las capas hacia adentro, tal que así. ¡Pum! Ahí así que revienta y forma una supernova, ¿vale? Ahí ya todo grande, todo lo grande, energía por todos los sitios. En esta explosión, la estrella que se está muriendo, emite más energía en un segundo que el Sol en toda su vida. Una barbaridad, ¿vale? Muchísimo. Solo de los eventos más energéticos que hay, más agresivos, más cataclísmicos. Revienta los planetas que tiene alrededor. Y las estrellas que hay cerca también la daña, la afecta, ¿vale? La empuja hacia afuera, hacia otros lados. La supernova. El otro día enseñé alguna imagen el otro día de supernova, de los restos que quedan, ¿no? Después de varios miles de años, ¿no? Todo esto son estrellas supermasivas destrozadas de la manera que habéis visto, ¿vale? Se dice siempre que en esta supernova es donde se producen todos los elementos. No, el Sol no va a explotar, Raúl. El Sol se va expandiendo, gigante roja, nebulosa planetaria. Si explotara porque fuera una supernova, pues sí, tardaría en llegar 8 minutos, no, porque no van tan rápido como la luz. La explosión va muy, muy rápido, va a una tercera parte de la luz. Tardaría 20 minutos, puesto a ponernos exactos, ¿vale? Pero no, el Sol nunca va a explotar como eso. Y la supernova se expande a una velocidad enorme, esa onda de choque es brutal. En los libros siempre se dice que los elementos pesados se forman en la supernova, pero no es así. Eso sí, es una cosa que se viene arrastrando de siempre, que todo nada, que las estrellas como el Sol queman helio, carbono, oxígeno y todo lo demás, supernova. Mentira. Hay un límite. En la supernova solo se produce elementos hasta el rubidio. Si nos ponemos en la tabla de elementos químicos, tenemos el hierro, pues el 10 o 11 elementos más masivos, hasta el rubidio, se forman ahí. Pero nos quedan como 50 y tantos, 60 elementos que no salen aquí, que son más pesados y que no se originan aquí. ¿Dónde se originan? En otros dos sitios uno de ellos mucho más tranquilo, otro no. Los elementos más pesados, la mitad de ellos casi, se forman en estrellas de edad avanzada. Estrellas, como veis aquí, ya que tienen su núcleo de carbono y oxígeno formado, el helio por fuera, el hidrógeno, o sea, lo que le iba a ocurrir al Sol antes de convertirse en enana blanca, ¿vale? Lo que hemos hablado. Pues esa fase de la estrella se llama AGB, estrella intermedia, en una fase previa ya a morirse. Ahí ocurre una cosa, esto tampoco se habla en los cursos y me parece muy interesante, una cosa que se llama proceso S. Pues mirad, en esa estrella, aunque solo los elementos que hay son los que veis ahí, hay trazas de todo, porque el universo está lleno de todo. Hay oro, hay hierro, hay todo, ¿no?
Entonces, aunque no haya una cantidad enorme, pero sí hay un poquito, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? El proceso ese significa que un neutrón se une al átomo de hierro y forma un isótopo. No sé si suena a eso, ¿no? Un isótopo es pues, que tiene un elemento que tiene el mismo número de neutrones, de protones, por eso se llama hierro, pero puede tener varios neutrones más. No sigue siendo hierro, pero es un isótopo de hierro, o sea, un tipo de hierro con mayor número másico, que se llama. En fin, al final, ¿qué ocurre? Que cada varios miles de años ese hierro recibe un neutrón, otro neutrón. ¿Y qué ocurre con los neutrones? Pues que cuando pasa un determinado tiempo, sufren una cosa, se llama desintegración beta. Os lo digo por curiosidad más que nada, no es algo que haya que saberse. Desintegración beta, ¿eso qué significa? Es un proceso mediante el cual el neutrón se transforma en protón. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos un hierro con más neutrones. Pues esos neutrones van a sufrir esa desintegración, se van a transformar en protones y ya sí cambian el hierro. Ya entonces el hierro deja de ser hierro y si tiene un protón más es níquel. Si tiene otro protón más, pues es el siguiente elemento de la tabla periódica. ¿Vale? Y así si conseguimos de esta manera en una estrella como el Sol, fijaros, durante una fase de su vida conseguimos elementos químicos hasta el plomo, ¿vale? Con 86 protones, o sea, el plomo ya es muchísimo, ¿no? Muchísimo más que el hierro. Entonces, de esta manera es como se crean casi la mitad de los elementos pesados, mediante un proceso ese viene de slow, porque se pega un neutrón cada 1000 años, cada 10.000 años, cada mucho tiempo, ¿vale? Ahora hablaremos del resto de elementos, cómo se forman, hablando de lo que vamos a ver aquí. Este resto de supernova, que le llaman la supernova del espagueti, bueno, si en el centro de las nebulosas planetarias tenemos enanas blancas, aquí, ¿qué tenemos aquí? Bueno, hay dos opciones, dependiendo de ese núcleo. ¿Os acordáis que el núcleo colapsó? Cuando superó esas 1,44 masas solares, el núcleo colapsó bajo la gravedad, es lo que hace que empiece toda la explosión. Bueno, pues el núcleo se va a apretar mucho, y depende de la masa que tuviera el núcleo, tendremos una cosa u otra. Tenemos realmente dos opciones, ¿vale? Si ese núcleo, su masa es entre 1,4 y 2,16 masas solares, se seguirá apretando, el protón con el electrón, ¿os acordáis que se fusionaban, formaban neutrones? Y entonces forman una estrella de neutrones. Imaginaos, aquí tenemos los protones en rojo y los electrones. Bueno, esto podría ser una enana blanca. Aquí los electrones se repelían entre sí y se queda mantenida. Pero cuando la masa es superior a 1,44, ¿vale? Ya los protones y electrones se juntan y forman los neutrones. ¿Y qué tenemos? Una estrella de neutrones, ¿vale? Así de fácil. Una estrella formada en su mayor parte por neutrones. Imaginaros tener un núcleo que puede tener como dos masas, imaginaros dos soles como el nuestro, comprimidos a una bola de 15 kilómetros, que es lo que suelen medir este tipo de estrellas de neutrones. Fijaros qué densidad, ¿no? Dos masas solares en 15 kilómetros. O sea, una cucharadita de estrella de neutrones pesaría como 900 pirámides de Egipto, ¿vale? Como la de Gizeh, ¿sabes? Una barbaridad, una cucharadita, ¿no? Son de los objetos más densos que podemos conocer. Y eso, bueno, desprende un montón de energía, de onda electromagnética, rayos X, una barbaridad. Y además ocurre una cosa, giran muy rápido. ¿Sabéis lo que ocurre cuando una bailarina se encoge? ¿No? Un bailarín se encoge, va a girar más rápido. Mirad, esto es el núcleo de la estrella, lo tenéis aquí, más o menos es lo que se ve más blanquecino. Lo de fuera son las capas de fuera. Lo que ocurría aquí básicamente era que el núcleo se apretaba mientras lo otro luego se dispersa, y cuando se hace más pequeño, el giro que llevaba la estrella, igual que ocurre con la bailarina, va a aumentar. Eso es la conservación del momento angular, es una ley, ¿no? Tú vas girando, dando una vuelta por segundo, pues si te encoges, a lo mejor das 3 vueltas por segundo, vas más rápido, ¿no? Eso en patinaje sobre hielo, vamos a tener la imagen que os digo, ¿no? Se encoge y acelera la rotación, la velocidad angular. Pues eso ocurre aquí. Un núcleo de una estrella que podía medir como el Sol o más, de repente se reduce a 15 kilómetros,
Pues imaginaros, el giro que llevaba, que no era poco, hace que pueda llegar a girar 700 veces cada segundo. O sea, imaginar una pelota que parecería casi metálica, muy rara en el cielo, girando cada segundo 700 veces. Una barbaridad. O sea, es un extremo casi imposible de imaginar. Yo creo que la mente humana no tiene esa capacidad. Bueno, pues eso es una estrella de neutrones. Cuando gira tan rápido, emite chorros de radiación y a veces desde la Tierra observamos puntitos de rayos X. Es como una estrella de rayos X que parpadea, una señal que parpadea. La primera vez que se escuchó eso, pues imaginaros lo que pensarían, ¿no? De hecho, fue Jocelyn Bell Turner en el 67, estaba haciendo su trabajo de tesis y descubrió una señal de rayos X que no tenía ni idea de lo que era, nunca se había escuchado antes, la llamó Little Green Man, ¿no? El pequeño hombrecillo, o sea, hombrecillo verde, porque lógicamente que pienses que es de una civilización extraterrestre. Pero ella sabía que no, pero la broma era esa. En los periódicos sí se daba muchas noticias y un poco más llamativas. Bueno, pues lo que descubrió Jocelyn fue el primer pulsar. Un pulsar es una estrella de neutrones que gira muy rápido y su chorro de energía apunta hacia nosotros, ¿vale? Y como eso gira tanto, lo vemos, es como un faro cósmico rapidísimo, que va girando, ya digo, cientos de veces por segundo. Bueno, el premio Nobel se lo dieron al jefe de tesis, no a ella, ¿vale? Ella por ética dijo, bueno, pero me alegro de haber ayudado a descubrirlo. Pues las cosas que pasan, ¿no? Y pasaban mucho y bueno, y siguen pasando. Hoy en día sí es reconocida por todos, de hecho todos conocemos el nombre de Jocelyn Bell, todos los astrónomos, y la verdad que yo ahora mismo no me acuerdo del tutor, del que se llevó el premio Nobel. Al final el tiempo pone las cosas en su sitio. Pero bueno, fue la primera descubridora de una estrella de neutrones cuando ni siquiera se habían visto ninguna, o sea, no se conocía, ¿no? Se había teorizado, se intuía que podían formarse y gracias a ella se abrió un mundo nuevo de encontrar y buscar otro tipo de señales. Totalmente injusto. Bueno, y a veces las estrellas de neutrones pueden chocar entre sí. Y ahí ya, bueno, sí que se lía parda, se podría decir, ¿no? Ahí ya no tenemos una supernova. Lo que tenemos se llama kilonova. Se había teorizado, pero fue en 2017 cuando se tuvo conciencia de la primera, ¿vale? Porque ocurrió en otra galaxia, esto es algo relativamente raro, pero ¿por qué es importante? Porque este es el proceso que hoy en día se cree que es el que da lugar al resto de elementos químicos, a todos los demás, ¿vale? Es el proceso R de rápido. Aquí ocurre lo mismo. Aquí tenemos la adición de neutrones a los átomos de hierro, forman isótopos y luego decaen. ¿Qué ocurre? Que aquí no es un neutrón cada 10.000 años. Aquí hay hasta 100 capturas de neutrones cada segundo, porque cuando chocan las estrellas de neutrones, son todos neutrones, está todo plagado de neutrones. Entonces, esto es muchísimo más rápido. Permite producir unos isótopos enormes y luego con el decaimiento beta que os dije, pues producen el resto de elementos. A ver, muchos de vosotros llevaréis algo de oro encima. Un anillo, un pendiente, lo tengáis ahí cerca. Todo el oro, casi todo, se ha producido gracias al choque de estrellas de neutrones, ¿vale? Su principal fuente es esta. Y de casi todo, de la plata, de casi todos los elementos esos que consideramos muy provienen de aquí. Esto era algo desconocido, teorizado, pero comprobado cuando se vio la primera colisión entre estrellas de neutrones. ¿Os acordáis o os suena lo de las ondas gravitacionales, no? Es decir, en realidad todo el universo podríamos considerarlo una malla tridimensional, como infinitas sábanas en todo el universo que se deforman, ¿no? Ya hablamos de eso otro día, que se deforman con la gravedad de las cosas. Bueno, pues cuando dos estrellas de neutrones chocan, producen una onda enorme en ese tejido de espacio-tiempo. Y parecía ciencia ficción, ya lo predijo Einstein, que eso existía, pero en 2017 se detectaron las primeras ondas gravitacionales. Es la primera vez, y lo que dio ya fuerza a todo esto, de que eso existía ahí, que se podía medir,
¿vale? De manera que podíamos ya aprender a mirar el universo de otra manera totalmente diferente. Aquí tenéis la imagen de esa primera detección de ondas gravitacionales. Ya ves tú que era eso, esa chispa de onda que veis ahí fue lo que se detectó, pero permitió confirmar un montón de cosas. Hoy en día las ondas gravitacionales, cuando se detectan, nos permiten conocer perfectamente la masa de los objetos que han chocado. A veces es un agujero negro con una estrella de neutrones, o sea, hay mucha variedad, ¿no? Y permiten confirmar las teorías. Oye, pues las estrellas de neutrones pesan tanto, se forman así. En fin, son cosas que pasan poco, pero muy, muy importantes. Básicamente porque en vuestra habitación un montón de átomos que tenéis ahí vienen de ahí arriba y de átomos de nosotros mismos, ¿vale? Pues ya sabéis de dónde vienen los elementos pesados, que no es de las supernovas. En las supernovas sí se produce el calcio de los huesos, el hierro de la sangre, eso queda muy bonito, el carbono de la piel, pero todo lo demás en estrellas normalitas en su fase final y en kilonovas. Aquí tenéis bueno, una representación muy bonita de esa onda, ¿no? De ese tejido en forma de onda. Y bueno, la otra opción que se forma cuando una estrella supermasiva muere es un agujero negro. Eso es cuando supera otro cierto límite, es decir, cuando el núcleo que se colapsa, acordaros, tiene más de 2,16 masas solares. Eso se llama el límite de Tolman-Oppenheimer-Volkov. ¿Habéis visto la película de Oppenheimer? Ese Oppenheimer, que estaba detrás de este límite. Pues cuando supera esa cantidad, ¿qué ocurre? Ojo, en una estrella de neutrones está estable, porque los neutrones están apretados entre sí. Es lo que se llama presión de degeneración de neutrones. Antes eran los electrones los que impedían que se juntara, pues en una estrella de neutrones la que la mantiene contra la gravedad son los propios neutrones, ¿vale? Están apretados, no se pueden apretar más. Pues bien, cuando supera esa masa, los 2,16 masas solares, esos neutrones ya no soportan a la gravedad y eso colapsa la estrella, el núcleo de la estrella y ya forma un agujero negro, ¿vale? Los neutrones ya se comprimen y tenemos nuestro querido agujero negro que tanto disfrutamos en las películas, ¿vale? En Interestelar y en cualquier obra de ciencia ficción. Y que ya podemos incluso verlos, ¿no? ¿Acordáis de la primera foto del agujero negro en 2017 o por ahí, o 2019, hace poco? Y el año pasado sacaron otra de otra galaxia, otra de la nuestra. Bueno, pues los agujeros negros, como veis aquí, en el que estamos hablando ahora, es otro resto, el resto de una estrella más masiva que las anteriores, ¿vale? O por lo menos su núcleo era más masivo, y ya ahí la materia, los neutrones se degeneran, se rompe todo, y la gravedad es brutal. Es la gravedad más alta que podemos ver, comprobar. Tan alta es la gravedad que la propia luz no puede escapar de ello. La velocidad de escape es un concepto, básicamente, la velocidad que hace falta para escaparse de un cuerpo, ¿no? Yo si quiero tirar una piedra y que salga a la atmósfera, si la tiro a 2 kilómetros por segundo, me va a caer en la cabeza. Pero si la tiro a 11 kilómetros y medio por segundo, voy a conseguir que salga de la atmósfera. Por eso hace falta tantísimo combustible para los cohetes, que vayan perdiendo peso de las fases conforme suben, para conseguir sobrepasar esos 11,5 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad de escape. En la Luna, que hay menos gravedad, la velocidad de escape es mucho más pequeña, de 2 y pico kilómetros por segundo. Pues en un agujero negro, la velocidad de escape es de 300.000 kilómetros por segundo. Os suena ese número, ¿no? Es un poquito superior al de la luz. Con lo cual, un fotón de luz que salga de ahí va a volver igual que ha salido. Y si pasa cerca, también. Podemos registrarlo, podemos, entre comillas, fotografiar el gas que tienen alrededor, como en este dibujo que veis aquí, esta recreación artística, que es lo que se hizo, de hecho, lo que se ha hecho ya un par de veces. Ves la materia de alrededor, que va muy rápido, alrededor del agujero negro, y se calienta y emite radiación. Pero el agujero negro en sí es totalmente invisible. Podemos ver los efectos que ejerce en las estrellas cercanas, ahí sí, pero ya está. Así que este es el final ya de las estrellas más grandes, ¿vale? Cuando ese núcleo que queda es todavía mayor. Fijaros que es curioso que cuanto más masa tiene el núcleo, más se comprime, ¿no? La gravedad es más fuerte y más pequeño es el resultado final. Esta imagen de agujero negro, Raúl, es totalmente ficticia.
De hecho, probablemente sea venga de Interestelar, porque se parece mucho al agujero negro de la película. Sabemos la masa mayor de lo que del límite de Oppenheimer, ¿no? Que habéis dicho. El diámetro no podemos saberlo y la densidad tampoco, porque ahí las fórmulas de la física no se pueden, hablamos de infinito. La gravedad es tan grande que sí, pensamos que todo se concentra en el punto central, en el tema de la singularidad, que a lo mejor os suena, pero no sabemos nada más. Lo que sí podríamos medir, entre comillas, es su horizonte de sucesos. El horizonte de sucesos es el punto en el cual, si lo pasas, ya te traga del todo, ya no te puedes escapar. Si estás fuera, pues sí, tienes todavía esa opción de escaparte, ¿no? Realmente ese concepto también está en el Sol o en un planeta. Tú te puedes acercar con tu nave mucho a un planeta y si pasas a un punto ya es casi imposible salirte de él, porque la gravedad te tira y te cae. Esto es parecido pero más extremo, ¿no? Pues el horizonte de sucesos sí se puede medir, porque sí hay un punto, es lo que vemos negro, ¿no? Ahí justo detrás no empieza, o sea, no hay nada. Hay lo mismo que antes, es decir, si tú atraviesas con tu mano el horizonte de sucesos, pues lo que pasa es que te quedas sin mano. Tu mano se queda dentro y tú te quedas fuera. Pero no, dentro no hay nada tangible, ¿no? O sea, no es realmente el tamaño del agujero negro. Fijaros, hay una fórmula para calcular eso. Se llama el radio de Schwarzschild. Y con dos números podemos calcular la masa de un agujero negro o la distancia, el radio que tendría ese horizonte de sucesos. Fijaros qué sencillo. Ese radio es igual a dos veces la constante gravitatoria, que la tenemos ahí, no hay que inventársela, por la masa del objeto partido por la velocidad, que la sabemos. O sea, al final, sustituyendo nuestro peso aquí, nuestra masa, podríamos saber si nosotros, nuestra persona, yo, Miguel, me convirtiera en un agujero negro, ¿cuánto mediría el horizonte de sucesos? Os podéis imaginar que sería nanométrico, que sería casi, vamos, microscópico, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hacemos esa fórmula y sustituimos una masa de 10 masas solares, pues ese horizonte de sucesos mide 30 kilómetros. Fijaros qué poco. Hablamos de tamaños de andar por casa, ¿no? Ojo, no el agujero negro. No podemos decir que el agujero negro mide 30 metros. Eso está mal dicho porque no lo sabemos, ¿vale? Y sabemos eso, el horizonte de sucesos. Una fórmula curiosa que todos podemos aplicar. Hay calculadora en internet que es curioso. No, decir, oye, pues si nuestro Sol muriera como un agujero y se formara en un agujero negro, ¿cuánto mediría? Pues si fuera nuestro Sol, pues muy pequeñito. No lo sé, pero muy pequeño. Es cuestión de sustituir la masa del Sol. Y si entras dentro del agujero, pues no tenemos ni idea de lo que pasa. Te meterías dentro, te atraería, te espaguetizaría, porque si tú metes primero tus pies y luego la cabeza, hay un momento en que la diferencia de gravedad es brutal. Entre un metro y otra puede variar muchísimo, de manera que tus pies tienen una fuerza de gravedad sobre el agujero altísima y se estiran y tu cabeza mucho más débil. Entonces es una espaguetización. En fin, cosa un poco, parece en ciencia ficción, la teoría es lo que dice y es lo que ocurrirá, pero no vamos a poder comprobarlo nunca. Ahí dicen que si te metes por un agujero negro, acaba en un agujero blanco en otro lado, en otra parte de la galaxia. Bueno, hay muchísimas hipótesis muy interesantes, muy bonitas, pero imposibles de confirmar. Agujeros negros, ya para terminar, vamos a acabar ya, hay de tres tipos, ¿vale? Tenemos, por un lado, los agujeros negros estelares. Esto es lo que ocurre cuando una estrella se muere y forma este agujero negro. Relativamente pequeño, ¿vale? Agujeros negros de masa intermedia son los grandes desconocidos, porque deben existir, pero no hemos tenido indicios de su existencia claros. Porque de ahí saltamos a los de supermasivos, que los conocemos muy bien. Los supermasivos, con la masa de millones de soles, se encuentran en el centro de las grandes galaxias. Nuestra Vía Láctea, aquí tenéis el agujero masivo que tiene dentro, en su núcleo, en la derecha, y la izquierda es de otra galaxia. ¿Vale? No sabemos bien cómo se han formado, se piensa que llevan ahí desde que se formó la galaxia, y bueno, ahí están, los conocemos, sabemos que existe, porque antes de hacer esta foto veíamos las estrellas que giraban a su alrededor, haciendo una órbita peculiares y extrañas, ¿no? Pero bueno, es otro tipo de agujero negro. Y como digo, los demás intermedias no os puedo decir muchas cosas porque están entre uno y otro, pero no se sabe cómo se han formado y tampoco se han observado suficientemente bien. Ahora, con el mundo de las ondas gravitacionales probablemente consigamos mejores datos.
Lo del agujero blanco, en teoría, Fanny, es un agujero negro, pero al revés. Es teoría, básicamente. Es un punto por el cual saldría lo que engullera un agujero negro, sí, como un agujero de gusano. Un agujero en el que se crearía o aparecería materia. Algo que teóricamente, matemáticamente puede existir, pero no se ha comprobado. Es muy difícil. Y el agujero negro, sí, es invisible totalmente, no se puede ver. Tú puedes recibir radiación del gas que hay alrededor, pero el agujero negro no nos lanza a nosotros nada. En sí, el agujero negro, propiamente dicho, no. Es totalmente invisible porque lo que vemos es radiación. Y si el agujero negro, la radiación que pudiera formarse, si se formara algo dentro, se la chupa de nuevo con la velocidad de escape, no recibimos información de él. Ninguna. De lo que hay alrededor, sí. Pero del agujero negro, nada. Totalmente imposible. Ojo que el mundo, sí, la radiación que hay alrededor sí es visible. De hecho, en la foto que ves aquí abajo de M87 y Sagitario A, es la radiación que gira alrededor del agujero negro. O sea, lo vemos, entre comillas, indirectamente, ¿no? O sea, en sí el agujero es invisible. Exacto, lo que vemos es la materia de alrededor. Fijaros, esto lo he puesto ya a última hora, porque el primer agujero negro que se encontró, no se vio el agujero, por supuesto, pero se vio una estrellita, que es la que veis, la que señalo con el cursor, esa que veis ahí más grandota, pues se vio que hacía un movimiento raro, hacía un movimiento de vaivén, como si estuviera orbitando alrededor de algo, pero no se veía ese algo. Y sin embargo, cuando apuntaba con otro tipo de telescopio, veías que enviaba un montón de rayos X, un punto situado al lado de esa estrella. Misterio total, extraterrestres por lo menos, ¿vale? Bueno, pues fue el primer agujero negro del que se tuvo constancia. Ya se sospechaba que existían, ya digo, ya Einstein lo habían predicho, incluso antes de Einstein hubo quien también lo había aventurado. Sabíamos la teoría, las matemáticas, pero aquí fue la primera vez que se detectó, gracias al entorno, como digo, gracias a otra estrella y a los rayos X que emitían los gases que tenía alrededor el agujero negro. Y pongo esta foto que hizo Eric Engelgard porque me parece fascinante, porque eso emite, ese agujero negro va girando y emite unos chorros de radiación. Bueno, el gas de alrededor básicamente sale disparado formando chorros hacia arriba y hacia abajo, como si fuera por el polo norte y el polo sur, ¿no? Salen disparados a velocidades altísimas y forman ondas de choque. Y aquí se ve esa onda de choque, que es una pasada. Fijaros, nos vamos a acercar a la zona de la foto. Ya lo estáis viendo algunos, ¿veis este arco? Ahí tenemos la onda de choque que forma un agujero negro. Fijaros, aquí lo tengo lo he dibujado sobre ella. Y esto se puede conseguir con una fotografía de un aficionado. Fijaros en qué mundo estamos, ¿no? Que ya mucha gente, cualquier persona que se meta un poco en el mundillo, puede conseguir detectar, entre comillas, efectos derivados de un agujero negro. Una barbaridad, ¿no? Yo cuando me enteré que se podía ver onda de choque el otro día, me quedé alucinando. En fin, que esto es un mundo, como veis, muy interesante. Todo tiene su miga. Hoy es verdad que he profundizado más de lo que he hecho en toda mi vida sobre el nacimiento y la muerte de estrellas, os lo prometo. Que creo que, no, que viene bien y que es interesante y que vayáis tomando conciencia. Yo os haré los textos, ¿vale? Sobre eso, pues ya hemos visto cómo nacen, cómo mueren, agujeros negros. Al final, bueno, todo está relacionado entre sí. Todo lo que muera al final se acaba reutilizando para formar nuevas estrellas. Quién sabe si nuevos seres vivos. Tenemos por ahí en medio una cantidad de ondas brutales. Ya no solo son las ondas de radiación que podemos detectar y observar, sino las ondas gravitacionales que nos van a permitir conocer muchísimo más. O sea, como decía el otro día, estamos en una época increíble, fascinante de la astronomía y que vamos a encontrar hallazgos, descubrimientos continuamente, año tras año. Así que, bueno, voy a parar de daros la tabarra, que esto ha sido denso. Vale, me alegro que por ahí habéis entendido medianamente bien, es complejo, ¿ves? Entonces, bueno, os pasaré el texto para que lo afiancéis un poquito y el vídeo igual. El vídeo mañana lo tenéis subido en la web que hemos creado, ¿vale? Aquí preguntan si, dependiendo de la temperatura, densidad y masa, el proceso de fusión, ¿cuánto tiempo tarda en producirse? Pues depende de la masa, depende de la masa. Las estrellas más masivas, supermasivas, cumplen todo el ciclo en 5 millones de años, 5 o 10 millones de años, lo que al Sol le lleva, por ejemplo, en consumir su hidrógeno 10.000 o 12.000 millones de años. Una estrella masiva
te lo hace en 4 o 5 millones de años, poquísimo. Y luego los siguientes procesos son cada vez más rápidos, ¿no? El Sol, por ejemplo, si tarda 10.000 millones de años en el hidrógeno, luego si queremos quemar todo el helio, tardamos poco, era de orden de 100, 200 mil años, es poquito, ¿no? Y ya el siguiente escalón, si pudiéramos hacerlo de carbono, nada, unos cuantos cientos de años, ya el silicio se quema en días. Al final, todo es largo menos y va progresivamente, potencialmente más corto, ¿no? Potencialmente cada vez tarda menos, ya digo, del silicio al hierro era nada, no sé si decir 4 o 5 días o menos, muy poquito, ¿no? Y según la masa de la estrella, pues quemas todo más rápido o más lento. Las estrellas más pequeñas, que son justo límite casi, o sea, son casi planetas grandes, por así decirlo, pero en los que se puede producir la quema de hidrógeno, o sea, tienen un poquito más grandes como para tener más temperatura. Esas estrellas son enanas rojas. Y las enanas rojas viven no infinito, pero muchísimo, muchísimo, porque queman el hidrógeno muy lentamente. Poca gravedad, poca temperatura, tienen lo justo para quemar de vez en cuando algún hidrógeno y tardan mucho, ¿no? O sea, que depende principalmente de la masa, la velocidad que coja la estrella. Bueno, ¿alguna cuestión más? Ya sabéis, estamos abiertos por el programa este, que es el Discord. Amparo pregunta si el Sol, que está ahora en periodo de mayor actividad, tiene relación con el cambio climático. Bueno, el ciclo corto del Sol, desde luego, no, porque tiene ciclos de 11 años, ¿no? Eso se llevará siempre. Y claro, 11 años, o sea, tiene la máxima actividad ahora, dentro de 5 o 6 la mínima, luego dentro de 11 otra vez la máxima. Eso no, eso tiene lugar con la aurora, con las manchas solares, alguna tormentilla, más daño en la radio, en las ondas de radio, pero poco más. ¿Vale? Lo que pasa es que el Sol tiene muchos más ciclos. Este es el ciclo que nosotros podemos apreciar y luego hay otros ciclos que tienen nombres más raros en los que va cambiando la intensidad cada varios cientos de años y otros ciclos cada miles de años. Eso es el tema de física solar, es chulo, es interesante. Y esos ciclos sí que pueden intervenir en algunas glaciaciones anteriores, ahí sí se aprecia cierto ciclo, ¿no? Así que sí, cualquier pregunta, Raúl, por Discord estamos al loro, ¿vale? Cualquier cosa que queráis. Y nada, nosotros por aquí vamos a montar, tenemos ahí un grupillo de vergas que vienen a visitar el complejo, así que tenemos faena. Que ha sido un placer, que en 2 semanas nos vemos otra vez. Espero pasaros cuanto antes, ya podáis pasaros la versión de la academia definitiva, muy bonita, muy visual. Y bueno, y ya también subiremos allí cuando esté ya toda la interfaz hecha, el plugin, el cuestionario que os comenté de preguntillas, habrá algunas preguntas tipo test curiosas también. Eso no habrá fecha, lo podré hacer cuando venga bien. Y nada, un placer, espero que estéis reteniendo cosillas, ¿vale? Cualquier pregunta ya sabéis, en Discord estamos a las 24 horas. Nada, que disfrutéis, que miréis las playas de esta noche y que leáis, que busquéis noticias y miréis con la aplicación al cielo y le cogéis el puntillo. Chao. Venga, hasta luego. Gracias. Nada, vosotros, hasta luego. Y por aquí. Hasta luego.